Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Un día caluroso, noche de luna llena. En algunas partes dicen que azul, pero lo que vimos es que va a ser más bien como naranjadita con rojito. La luna de sangre. Aunque dicen que por allá muy en el norte se va a ver azulosa, no sé por qué sería eso tan extraño, pero bueno, mucha gente pendiente de la supuesta luna tan espectacular que va a salir en la noche de hoy. Sí, señor. Pues es que ya salió en algunas partes. Sí, en algunas partes donde ya ha amanecido ya. Incluso en el canal de Twitter de la NASA lo están transmitiendo. Todo el día han estado ahí con sus cámaras, Pero, están Nacho, mira, ahí mostrando están las imágenes, mire. Esta es lo que se vio en algunas partes. Exactamente. Ah, pero ese ya es el, a ver, tan bonito como el eclipse, ¿ah? Sí. Qué bonito. Ah, Mire, con es que, avión y pues, todo, salió como era. Mire qué bonito. Ya, pues ya, quién sabe en qué país es esto, ya, donde ya anocheció y salió la luna roja, hermosa. ¿Cuántos se han cerca enamorado de la de ella y Tierra. cuántos se han enamorado con ella? Y todo el mundo la ha regalado y ni siquiera es de cada quien. Y ni ¿Cómo siquiera. le parece? ¿Usted sabía que la luna... ¿Usted sabe cuántos centímetros se aparta la luna de la Tierra cada año? No, la verdad no. También que le gustan las cifras. No, señor. Creo que alrededor de 5 centímetros se aparta la luna de la Tierra cada vez y se dice no sé en cuántos millones de años la luna ya no será un satélite de la Tierra, se irá despegando hasta que se vaya. Ah, No nos va a tocar, vamos a poder seguirla regalando para que no esté triste. Y, Sí. y viendo el azul, Yo soy la lunático. naranjada. Yo soy lunático. A Eric mira que por ahí le dicen. Oigan, les cuento que con toda esta historia de la que de hace días pues veníamos como hablando del famoso puente este que se cae, el puente de Chirajara. 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 Pues me fui y me puse a investigar un poco más porque yo di aquí una información acerca, y fue una información tomada de un medio nacional, pero resulta que esta empresa es especialista, la empresa que subcontrata a esta otra, y se llama Hisaico. Sí. Y Hisaico, pues ahí están viendo imágenes, ha hecho puentes por todo Colombia. Están en este momento pues, haciendo todo el análisis de qué es lo que pasa. Hay una cantidad de instituciones y empresas mirando y haciendo Sí. todo el análisis. No será rápido buscar esta teoría, pero me enteré de una historia que me puse a investigar porque uno de estos medios nacionales pues como que los vincularon con el pasonivel aquí de los balsos. Sí, claro que Y sí. efectivamente sí estuvieron ahí metidos. Sí, fue la segunda firma, Sí, y recuerde que fueron son los que tres. recogieron, Sí. limpiaron y organizaron. No entregaron. No entregaron. No entregaron No. porque ellos dijeron, vea, para nosotros, o sea, es que nosotros no sabemos qué hay detrás de la pared, nosotros no construimos, nosotros no sabemos. Exactamente. por O sea, Dios. ellos se retiraron del proyecto. No, ellos no se retiran, ellos Tampoco. inclusive pues, dijeron, vamos a investigar y vamos a hacer todo el proceso, pero desafortunadamente por cosas jurídicas con el gobernador, pues el contrato no se les pudo renovar y se lo entregaron a esta otra empresa que fue la que terminó. Ahí Oiga, lo que... Nacho, pero vea, es tan importante la aclaración que usted hace, porque Claro. en muchos medios lo que inicialmente se decía era que ellos habían dejado pues o abandonado esa obra. Imagínense cómo son las cosas. Entonces, a veces muchos medios buscan todo lo malo, pero muchas empresas a veces no cuentan lo que pasa. Exactamente. ¿Qué le Me fue lo enteré de que esa historia hoy, ¿no? ocurrió? Ellos se lo hicieron, estuvieron muy bien, limpiaron, la comunidad muy agradecida con ellos, pero nada que ver, o sea, hicieron lo que tenían que hacer, o sea, no se puede relacionar y decir que esa obra de los balsos fueron ellos los que la hicieron, que quedó mal hecha, no, ellos entraron fue a solucionar un problema. Sobre todo porque le recibieron a una primera empresa, recuerden que Claro, aquí que incluso se lo enredó. mencionamos, que desafortunadamente también recibió y digámoslo así, están investigando, porque Claro. eso todavía lo están estudiando, lo están investigando, haciendo análisis de las pantallas. Acuérdese que son las pantallas, los muros que está uno al frente del otro, que son los que están forrados en piedrita cuando uno pasa Sí, por señor. debajo, porque acuérdese que esas pantallas fueron las que se empezaron a dilatar. Oye, es que me contaba esta persona con la que estaba hablando, entonces esta empresa Hisaico abrió un hueco y de repente lo que encontraron fue nada. O sea, ellos, por Dios, donde digamos aquí escarbando esto va a ser la debacle. Bueno, quería hacer esa aclaración porque también pues, empezamos a correlacionar todo con todo y de pronto las cosas no son así. Más de 800 empleados tiene esta empresa y han hecho puentes, me tiene impresionado. En todo Muchísimos. el país, inclusive reconstruyó nuestro puente, el puente de Occidente. Ay, por Dios. Bueno, Germán Mendoza. Por aquí nos dicen, le voy a decir, saludos y bendiciones a la mesa de trabajo. ¡Oigan el verde! Claro que sí. Señor.
Y este perfil no es falso. Ja, 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 ja. Don Daniel Alejandro. Ellos se lo pillaron. Ah, sí, ayer se pillaron estos. Oscar Luque, bienvenido. Gracias por estar con nosotros desde Envigado. Andrea Gómez, hola Nacho, y a todos los miembros de la mesa. O sea, Nacho, que en tantos años que ya no esté la luna, ¿cómo se hará para los cortes de pelo, para las siembras y otras cosas? Tiene toda la razón. Y que no se corte el pelo en menguante, Pero que se sí lo deje en influye, creciente, que en esto, claro. mejor dicho. Bueno, Nacho, echémosle la cuña con concreto, si fueron los que terminaron ese paso nivel, lo concluyeron, Sí. pero realmente esta empresa Hisaico, Esteban no la pudo terminar pues ya, pero era por más asuntos de contrato, de esos enredos que hay De tiempo, jurídicos. se sí. alargaron mucho en tiempo, pero tampoco fue culpa de ellos. No, entonces... pero ni siquiera fue eso, sino como que habían los vencimientos, entonces la alcaldía de su momento decidió, no, vámonos por este otro lado y listo. Sí. Bueno. Germán Mendoza, ¿quién está hablando? Que usted me dejó como impactado con eso. Ahorita le tengo noticias o a brisa del Carmen de Viboral, ¿sí o no? Sí, señor. Muy bien, ahorita vamos a hablar del Carmen de Viboral. Buenas noticias. ¿De quién está hablando? Sí, Una ballena. yo supe. ¿Cómo le Se llama parece? Wiki, una ballena. Ella está en un acuario en Francia y investigadores chilenos están haciendo experimentos y han revelado, han hecho las revelaciones en una publicación científica y descubrieron que poniéndole grabaciones a ella y hablándole también con unas palabras específicas como hola, adiós, 1, 2, 3, pues en inglés por supuesto, este animal le respondía. Ahí está, escuchemos. Hello. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bye bye. Bye bye. Bueno, Germán, impactante lo que usted nos muestra. Sí, está Sí. todo el mundo como sorprendido porque hasta ahora los loros y no sé qué otros animales pues que repiten, cotorras, cacatúas, todos estos, y esta gente se puso a hacer y investigando cómo es que se comunican entre ellos y según cuentas, pues ellos imitan sonidos, pues obviamente no son las palabras idénticas a la perfección, pero sí se entiende el esfuerzo que hace, en algunos no puede, pero sí es sorprendente esto. Pero hay algo que sí llama la atención y es que después de que la persona le hace el sonido, o sea, él espera o la ballena espera Escucha. el turno para poder ella Responderle. seguir. Y trata de ponerle Sí, como una exactamente, tonalidad, que ahí es sí. donde de pronto se puede asemejar como las palabras que le están repitiendo la ballena. Sí. Bueno, no me aguanto las ganas de irme para el Carmen de Viboral. ¿Usted qué me Sí, va a señor. contar? Nacho, pues es que nosotros tuvimos esta mañana la visita del presidente Juan Manuel Santos, quien estuvo también en el túnel del Toyo porque se dio como la primera piedra, pero esperemos que José Fernando Gil nos dé como una información más amplia sobre esto. Y aprovechó para visitar al hermoso municipio del Carmen de Viboral porque allí inauguraron o lanzaron la alianza El Agro Exporta. Con esta alianza se van a beneficiar 11.000 agricultores de 29 proyectos planteados por esta misma estrategia, beneficiando a 200 municipios de 18 departamentos y 70 de estos municipios son de zonas afectadas con mayor conflicto. ¿Qué es la estrategia? La alianza, el agroexporta es una estrategia que implementaron los diferentes ministros de Comercio, de Turismo y de Agricultura para mejorar la calidad y comercialización de productos, de los diferentes productos del agro. ¿Por qué? Porque ellos decían, nosotros sí tenemos calidad de exportación en el campo, lo que hace falta es darle como una mano más calificada y el acercamiento del Estado para los diferentes proyectos del campo. Le Una voy a noticia decir, muy importante. me encanta, Eso está capacitación bueno. y valor agregado. Claro, O sea, sí, señor. pasar bien la piñita, Sí. Valor agregado, transformación, qué bueno. Y Yo además- pienso que nosotros como colombianos tenemos una despensa agrícola, pero gigante para muchos países. Grandísima, y además porque es que somos beneficiados con una cantidad de productos que son originados de Colombia y que son productos que no se encuentran en todas partes del mundo.
Entonces ahí es una muy buena oportunidad para los diferentes agricultores. Recuerden que son 11.000 agricultores los que se van a beneficiar de este proyecto, con un énfasis bastante grande en 70 de los municipios más afectados por las zonas de conflicto. Ya iniciamos y yo pienso que eso es lo más importante, porque sí se tenía muy desprotegido esa región y sobre todo, no solo la región pues del Carmen, sino desprotegido en cuanto a que muy rico volver nuevamente a mirar el agro, que es lo que tanto estamos insistiendo, que los jóvenes, las familias están viniendo para la ciudad porque no ven oportunidades, pero con este tipo de programas obviamente ya va a ser mayor el interés en que cada quien que tenga su tierra pues la ponga a producir. Ojalá y esto siga y pues crezca, no que por el contrario pues vaya a ser un programa que a futuro el día de mañana lo vayan a terminar. Don Oscar Luque me dice, Nacho, faltan vías para el agro. Mañana le cuento que tenemos aquí en la mesa de trabajo como invitado al secretario de Infraestructura de Antioquia. Sí. Tengo entendido que, y mañana se lo vamos a preguntar, en la actual administración se está haciendo una inversión muy grande en placa, huellas, en cantidad de vías terciarias, pero le digo, pues sí, lo he visto en muchos lugares. Entonces mañana ampliaremos con él, porque tiene usted toda la razón, necesitamos vías para que nuestros campesinos puedan sacar sus productos y adicionalmente necesitamos acabar con la intermediación tan ominiosa para todos ellos. Y sabe que también viene una muy buena noticia y mañana que vamos a tener ese invitado, lo vamos a aprovechar para que nos cuente acerca de lo que ya salió y que se va a realizar próximamente, es la pavimentación de las vías del Carmen, Marinilla y Río Negro. Adicional, Río Negro, Guatapé, que son vías supremamente importantes y que a nosotros nos beneficia en todo, tanto en turismo como para sacar y entrar productos. Muy bien. Don Germán Mendoza. Germán Mendoza. Ese es otro Germán distinto, ¿qué sí? No, ese es. Y Germán está preguntando eso. Ese es el man de Germán, míralo aquí. Germán, A ver, Germán. ¿cuándo pasan los planos que prometió el señor del área metropolitana? Usted preguntó eso ahora aquí por Facebook. Ese es Ay, mijo, lo están hackeando. Lo hackearon, don Germán, mírelo, ahí está cómo lo hackearon. ¿No tiene un Bueno, homónimo? don Germán Mendoza, este otro que está preguntándolo porque Germán no creo que ¿Pero iba si a... tiene foto? Sí, la suya. Y es la suya. ¿La mía? Sí. Es la Entonces suya. ahí está el personaje que estaba escribiendo ayer. Oiga, qué Sí, impresión, es la suya, pero sí. que respeto. Bueno, ¿cuándo vea, vamos? Eso Eso es un delito, eso es un delito. Y es muy fácil rastrear, Nacho, las IPs de esos computadores y se sabe dónde está la cosa Con tranquila. uno de los invitados que nosotros Muy bien, por tuvimos. eso pregunté. Natalia Chica, la respuesta es la siguiente. Sí, y lo decía en el programa de ayer. Hemos hecho unos colegios de calidad y estamos haciendo obras con calidad, jardines centrales en calles, etcétera. Mientras más hagamos, más mantenimiento se requiere. Tiene toda la, me dice, ejemplo, Liceo Santo Domingo. Qué bueno tener colegios de muy buena calidad, qué bueno tener dolientes, qué bueno tener cultura metro. O sea, que los estudiantes que lleguen allá, hombre, yo quiero mi colegio y lo voy a cuidar y no lo acaben. Bueno, entonces esa es la primera tarea de nosotros. Y la segunda, obvio que sí se requiere de mucho mantenimiento y esto no se puede quedar así. Bueno, vamos con lo siguiente. Ay, yo lo miro a usted y me da como una cosa porque es que la situación no mejora, ¿verdad? Nacho, esto pareciera que va de mal en peor y por el contrario, pues sí, situación complicada en orden público la de las últimas horas en la ciudad de Medellín, porque comentábamos en menos de 2 horas, esta mañana las autoridades hallaron 4 cuerpos de personas que estaban envueltas en costales y en sábanas. La situación se presentó en este sector, en el barrio El Pesebre, el primer cuerpo que ustedes están viendo las imágenes allí. Esto es de la vía al túnel de Occidente, en la calle 60 con carrera 56, donde fue hallado esta primera persona en estas condiciones. El segundo cuerpo fue ubicado a más o menos escasas cuadras en el barrio El Pesebre, en la calle 57A con carrera 85D. Allí dejaron otro cuerpo abandonado y media horita después ubicaron en la entrada del barrio Blanquizal los otros 2 cuerpos que habían sido abandonados en similares condiciones las 4 personas. Las autoridades dicen que puede ser que hay es una confrontación entre una banda, entre la misma banda, entre un mismo combo, por tomar el control, por tomar poder. Recordemos pues que se está moviendo todo esto del crimen urbano a raíz de la captura de alias Tommy y otras capturas importantes que se han llevado a cabo en la ciudad, y esto ha llevado a que unos mandos medios o más bajos pues quieran tomar el poder y que se produzca este tipo de muertes.
pues todos los habitantes muy consternados porque decían ellos, no es normal en menos de 2 horas encontrar en todo su territorio 4 personas en estas condiciones. Hoy vamos a hablar de economía aquí en el programa. Vamos a hablar porque han salido muchas cifras. Estamos esperando a que nuestro amigo José Fernando Gil llegue. Estaba por allá en el túnel. Estaba haciendo noticias por allá. Hombre, don Andrés Castañeda, nuestro amigo de Venezuela. También le fue mal, hombre. Un saludo y un abrazo para todos. Quiero informarles que ayer me cerraron la página y me hackearon el perfil. Está usted como don Germán, le acaban de hackear el perfil. Contraten al mismo para que lo demanden. Señor, ya tenemos ese tema. Es que desde ayer estamos en eso porque es que eso es un delito. Eso lo suplantan a uno y comienzan a publicar cosas a nombre de uno y simplemente se molestan porque uno como que no piensa como ellos. Y yo digo, a mí la verdad me da pesar una persona de estas que no sea capaz de poner su cara ahí. O sea, o algo debe, o algo teme, o es que tiene una autoestima muy baja, pues que no es capaz de poner una foto. No, aquí las cosas las decimos de frente, no estamos de acuerdo todos con lo de todos, pero no nos escondemos detrás de nada. Uno no se puede andar escondiendo si no debe nada. Bueno, inclusive pues, le voy a contestar a su falso perfil. Sí, hemos estado llamando al área metropolitana porque quedamos de mostrarles a ustedes que en el transcurso de semana lo renden, pero la ley del monje, que todavía no estaban listos. Entonces, está agendado para la semana entrante. El doctor Eugenio quedó súper comprometido. Sabemos que está de vacaciones, pero quedó comprometidísimo. Entonces, seguiré porque quiero mostrarles eso. Me parece que vale la pena que todos conozcamos. Bueno, señores, mi perfil no es falso. El hecho de que no tenga foto es porque quiero evitar que las damas del programa se enamoren de mí. Bien, Dios mío. Andrés Castañeda, nuestro... Yo quiero aclarar al señor Castañeda que yo no me refería a él. Ah, no, sí. Hace rato parece, Sí, no, él lo conocemos y sabemos cuál es su ideología sí, y se la respetamos. Sí, claro. Sí. Respetamos, así no estemos de acuerdo con muchas cosas que él diga. Sí. Pero estamos hablando de otros que desde hace unos días están inventándose perfiles ahí falsos. Y yo les repito, con doble sentido. Aquí tuvimos una persona experta muy cercana al canal que maneja mucho ese tema de lo de hackeadas y todas esas cosas. Y nos explica que es muy fácil ubicar las direcciones IP y rastrear desde dónde se está haciendo esto. Y si van a un café internet también ahí quedan grabados, ahí, todo tiene registro. O sea, es fácil localizar a este tipo de personas y eso es un delito y se pueden meter en problemas. Se les advierte. Duer. Nacho, cuénteme. No, usted es el que nos tiene que contar. Hoy tengo que... ¿Con qué carita vino? ¿Cuál de todas Sí, que no, las no, tiene son allá? ninguna No, él hace rato no Realmente- conoce las caritas. Me dejan Después. a Germán Mendoza, que tiene otra muy buena. A ver, Nacho. Don a ver. Germán Mendoza. ¿Cuál quiere? La que usted tenga ahí en primera instancia. Bueno, hay una como que es muy maluca y es otro cartel Ay, ¿de qué? ¿De qué ahora, Germán? de las tutelas. Ay, por Dios. Cuente, a ¿Y ver. cuál es el cartel de las tutelas? Pues que había unos personajes, funcionarios judiciales, de medicina legal, jueces, metidos en esto. ¿Y cuál era el negocio? Le ofrecían a ciertos personajes, delincuentes peligrosos, narcotraficantes que estaban en esas cárceles de máxima seguridad y les ofrecían que por una suma que iba entre los 100 y los 200 millones de pesos, pues le podían ayudar a trasladarlos. Y los trasladaban para pueblos, para cárceles municipales. Y usted sabe que una cárcel municipal no tiene las medidas de seguridad como una cárcel de las grandes que conocemos. Sí. Entonces ese era el negocio, los trasladaban para allá y con falso arraigo de familia, es decir, decían ahí que es que mi familia vive en un municipio que se llama Yotoco, por ejemplo, en el Valle del Cauca, porque allá comenzó el tema. Se parece que hay más investigaciones en otros departamentos, pero comenzó en el Valle y pueblos pequeños y aparecían ellos como con familia que no era real que tuvieran familia allá, sino que lo hacían para que los llevaran a esas cárceles de menor seguridad. Y también funcionarios de medicina legal que se inventaban problemas de salud para que a la gente la trasladaran a unas cárceles distintas y que cerca de determinado pueblo. Mucha plata ahí, hay hasta ahora 24 órdenes de captura y hay varios capturados ya, inclusive hay un juez ya capturado que había recibido más de 15 de esas tutelas y las tramitaba. Acciones de tutelas para favorecer a estos presos. No surtían los trámites normales que es el reparto, que las tutelas se reparten entre los varios jueces, sino que al tipo le llegaban siempre las tutelas de ese estilo y él era el que fallaba a favor de estos señores delincuentes. Las investigaciones siguen y parece que esto se está presentando en varias regiones del país. Pero mire, esto es muy grave, Nacho. Y es muy grave
Por lo que entonces está diciendo Germán, los están trasladando para donde ellos mismos piden, entre comillas, a través de las tutelas y a través de, digamos, cómplices que le están acolitando eso. Por otro lado, las tutelas también están siendo problema de salud en el sistema de salud, porque resulta que la cantidad de tutelas que salen a favor de los pacientes, le digo que es impresionante. Y para acabar de ajustar, no es que le salga a uno la tutela y quedó feliz. Resulta que ya las instituciones, hay ciertas instituciones, no todas, que se están pasando por la faja, los fallos de tutela, no los están cumpliendo y como quien dice, listo, mire, no la cumplimos y no pasó nada, y eso es lo malo de este tipo de herramienta legal que en un principio sirvió para mucho, pero miren lo que se ha convertido. No, es que me tiene pensando, pero no voy a decir mis pensamientos personales porque qué cosa tan complicada en la que estamos. Las altas cifras de inseguridad son equivalentes al alza de corrupción. Qué curioso, sí, don Gustavo Acevedo tiene razón, es bastante extraño. Yo lo que quedó hoy, por ejemplo, tuve aquí como una discusión con un televidente que me decía que pues, Paisolandia y nosotros que creamos xenofobia y que nosotros en este programa no hacíamos sino promover, ¿cómo es?, la República de Antioquia. Pues para nada, no nos interesa la Republiqueta de Antioquia. Parece ser que entonces el discurso, y ayer lo discutimos y nosotros somos simplemente periodistas que estamos tratando de encontrar muchas verdades y de tratar de encontrar muchas opiniones. En este momento, tal vez lo que uno queda como intrigado, Duber, y usted que él conoce, o sea, el gobierno nacional viene hablándonos de las bondades del proceso de paz, que obviamente ya no hay más tomas guerrilleras, que se desescaló considerablemente el conflicto, todo esto, pero por el otro lado, pero parece ser que las otras cifras no están saliendo. Lo que está pasando en Bogotá, en Cali, en Cartagena, en Medellín. Nacho, sí, precisamente. Y le contestaba yo al televidente, qué pena, es que parece ser que nada más fuera Antioquia el que tuviera problemas de muertos, de mafia, todo era como, todos los males los tenía Antioquia, pero Nacho, resulta que están como tapaditos, y eso está creciendo una dimensión. ¿Y quién está hablando del gobierno? Nadie. Hacia allá iba, lo que pasa es que pues de pronto en la ciudad, pues los medios hemos sido en Medellín un poco más transparentes con la información y de cierta manera no hemos caído como en un juego que han caído otros medios en otras ciudades, y es que le tapan la información a la ciudadanía. No, Medellín siempre se ha sido como muy transparente desde los medios, porque hay partes pues, de la institucionalidad que tratan de tapar. Usted ahorita lo hablaba con las FARC, pues de pronto en las zonas rurales se sienta de pronto un poquito ya menos la violencia, pero acá en las ciudades continuamos igual, porque sabemos que las FARC tenían más incidencia pues como en las zonas rurales. Acá sigue, Nacho, todo igual, y hoy le voy a mostrar las cifras, por ejemplo, de los hurtos en Medellín. Hurtos con referencia a las residencias, ¿sí? Bueno. Cómo se está comportando este delito, cómo se está viviendo en la ciudad de Medellín, dónde está siendo más influenciado. Usted me dirá en qué momento quiere que le... Más adelante, don Germán Mendoza, sí. Entonces este señor televidente, no sé si es del Valle del Cauca o de donde, no es precisamente de Medellín, pues estaba muy molesto. La intención mía no era decir, hombre, es que en el Valle del Cauca, no, porque no me interesa, pues, o sea... Pero me lo deja uno triste. Entonces, es que usted la otra vez me decía, Nacho, es que no sabemos muchas cosas de otras regiones. Y desafortunadamente los medios nacionales se quedan como en Bogotá y lo otro es como anecdótico, van contando por aquí, por allá. Pero cuando uno empieza a sentir ya esta sumatoria, Germán, o sea, perdóneme, en Cali deben estar preocupados. Yo me preocupo por ello, claro. Aquí estoy preocupado, en Cartagena. Claro, porque nos ven allá. Mire, Nacho, yo creo que tenemos que dejar un poquito de lado eso de que todo lo malo pasa en otras partes y en lo de nosotros no, o al contrario, si ocurrió en el Valle, pues es del Valle, ¿qué hacemos? Si hay corruptos allá, pues los hay, si hay corruptos acá también, eso de que vamos a defender que porque somos de tal región, no, Nacho, los hechos son reales y nosotros como periodistas contamos las cosas que están pasando, eso no se lo inventa uno, ni es que uno porque le guste tenga esta otra tendencia se va a poner aquí a inventar cosas. Las cosas que se hablan basado en publicaciones de las mismas autoridades y en la preocupación de la gente. No importa dónde sea el problema, es que no se trata de estigmatizar. Es que la delincuencia no tiene fronteras. La delincuencia no tiene regiones, ni nacionalidades, hay en toda parte y es preocupante, y lo que la gente quiere es que se ataquen esos focos, que se combata esa delincuencia. El problema, lo hemos dicho aquí varias veces, Nacho, es que es muy complicado en ciudades tan grandes, donde hay tanta gente, donde hay tantas rentas ilegales, que los policías no dan abasto, y a eso se suma a veces la corrupción de las mismas autoridades, que aclaramos para que no nos caigan los policías, no son todos.
hay algunas manzanas podridas, lo que siempre se dice en todas las instituciones, pero no dan abasto. Tendríamos que tener un policía en cada cuadra de cada ciudad del país para que a uno le aseguren que al menos entrando a su casa no le pasa nada. Pero es muy complicado y hay otros factores que influyen en esos temas. Y bueno, nosotros queremos que los dirigentes hagan lo que puedan, hagan los esfuerzos, pero sí es un problema muy difícil de manejar que no ocurre solo en Colombia, Nacho. Hay delincuencia en toda parte, hay robos en toda parte, habrá algunos países muy pacíficos, pero también tiene su grado de inseguridad. Obviamente todos queremos vivir en paz y vivir en un paraíso, pero yo creo que vamos a demorarnos mucho para llegar allá. Tenemos nuestro primer invitado vía telefónica, gracias a Lina Moreno. Pues Nacho, mire, en la línea tenemos a la concejal de Medellín, Natalie Vélez, y le voy a contar. Ella hace una denuncia y nos cuenta que más o menos 252 jóvenes entre los 5 y los 16 años de edad, pues se han mudado, de familias que se han mudado a la parte alta de Robledo y al corregimiento de San Cristóbal. Ella nos comenta y hace la denuncia que están desescolarizados. Por otro lado, recuerden que esta semana estábamos hablando que se están adecuando unos nuevos colegios, que se van a dar unas nuevas oportunidades, y pues precisamente se mencionaba que la finca El Tirol estaba siendo adecuada y que iba a servir para estos habitantes de este punto de la ciudad, pero que sea la concejal Natalie Vélez que nos cuente la denuncia en qué va, porque el secretario de Educación dice que sí hay educación para todos. Concejal, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo para ti, para todos los televidentes, para la mesa. Sí. Efectivamente, como tú lo decías, hacemos una denuncia puntual en nuestros recorridos, escuchando a la comunidad. Pues hay una queja desde hace varios meses en el sector del Tirol, donde aproximadamente 252 niños censados, porque ha sido una comunidad muy organizada, la que tiene cuáles niños de los 5 a los 16 años, cómo esta gran cantidad de niños se encuentran sin estar en alguna institución educativa, y todos entendemos pues, que ya estamos a febrero. Ellos manifiestan, varios líderes del sector, que la Secretaría de Educación pues les ha informado que deben esperar a que terminen las matrículas en otras instituciones educativas para verificar qué cupos quedan, entre comillas. Yo creo que eso pues, es un tema muy grave. Nosotros que venimos trabajando, defendiendo de todos los espacios los derechos de nuestros niños y niñas, pues no puede haber por ningún motivo niños desescolarizados, y eso sin contar algo que tocaremos más adelante, que son la gran cantidad de niños que hay desescolarizados porque tienen alguna discapacidad o capacidades excepcionales o discapacidad cognitiva. Entonces, de verdad que una alerta, respetuosa, un llamado a la administración municipal, porque el alcalde de Medellín viene haciendo un trabajo para algunas comunas de la ciudad de Medellín, buscando niños que entren a la escuela, a las instituciones educativas, pero hay unos sectores de la ciudad que en realidad tienen dificultades y que se encuentran desescolarizados. ¿Qué hemos manifestado nosotros? Que por ningún motivo deben haber niños desescolarizados. Todos sabemos lo que implica esta situación. Son más propensos a ser reclutados por bandas criminales, a tener temas de trabajo infantil, a tener otras situaciones negativas para los niños y las niñas, aparte de ese tema educativo y el atraso escolar que puedan tener. Natalie, te habla Nacho López. ¿Y qué eco tuvo esta denuncia en la administración o están ahí todavía mirando y analizando la cosa? ¿Cómo? Qué pena, no te oigo. ¿Qué eco tuvo esta denuncia? ¿Qué dijeron en la administración? ¿Se van a poner las pilas o cómo va la cosa? ¿Ya vamos a funcionar con esto bien? Sí, efectivamente yo creo que tiene que funcionar porque desafortunadamente les han dicho que sí, que hay unas instituciones cercanas, que hay que institucionalizarlos, que hay que escolarizarlos, pero no se han visto acciones. Y como lo decían ahorita, pues ha habido una promesa de la finca El Tirol para un tema de niños que se encuentran en grados inferiores a su edad, niños de aceleración, que tampoco se ha podido habilitar. Entonces, de verdad que yo creo que aquí la administración municipal tiene que hacer una tarea fundamental. Yo personalmente volveré mañana temprano al Tirol, hablar con la comunidad y hacer los llamados desde el sector a la comunidad, porque no podemos seguir permitiendo que hayan niños desescolarizados. Ya estamos en febrero y si se tiene en cuenta que algunas instituciones educativas ya iniciaron sus clases, entonces no podemos permitir que cerca
de 252 niños en este solo sector pues se encuentran en esta situación. Concejal, dice el secretario de Educación de Medellín, el señor Luis Guillermo Patillo, que han visitado los hogares, que han ido a las casas, que han ido a las unidades, que allí se encuentran las unidades residenciales y que todos los niños de allí, en su gran mayoría, pues sí tienen grado y cupo en alguna de esas instituciones. Y que también incluso el jueves 1 y el 2 se van a reunir con la jefe de núcleo de todas estas zonas, pero lo importante es saber, y algo que él menciona es bien importante, es que son tantas las personas que están llegando a estos sitios que tener, digamos, un número específico de niños que estén de manera permanente en el sector, digamos que es un poco difícil, puesto que cada día son más las familias que van llegando y cada quien con su familia. Hombre, yo le voy a contar un tema y yo vengo con esta denuncia hace 2 o 3 meses. Sí. Es difícil y no difícil, porque cuando me cuentan esta situación me hablan de una gran cantidad de niños desescolarizados, pero nos pusimos a la tarea, los líderes del barrio, los líderes del sector, tienen un censo estructurado por sector, por edificio, por edad y cuál grado de escolaridad, en qué grado de escolaridad deberían estar. Entonces, yo al secretario lo aprecio, lo estimo, pero si eso lo tienen los líderes del sector o muchos madres que hacen de familia o la misma junta directiva de dichos edificios, pues yo no puedo creer que esto no esté, o esta información no esté consignada en la Secretaría de Educación o en la Administración Municipal, ¿cierto? Sí. Yo la información que tengo es por niños censados, de un censo casero casi que han hecho los mismos líderes que hemos revisado uno a uno en qué condiciones están los niños, y eso es lo que hemos hablado de 252 niños. Puede que haya una gran cantidad y yo creo que no es excusa. No es excusa para ninguna administración, para ninguna secretaría, que el hecho de que lleguen familias nuevas, que el sector se esté poblando cada vez más, el sector del Tirol es un sector nuevo, pero desde que llegaron, desde que tienen esos edificios, se les prometió un tema educativo. Sí. Es más, nosotros, yo fui ponente del proyecto de infraestructura educativa, las 3 instituciones educativas por alianzas público-privadas, y en esa ponencia que logramos sacar de forma rápida como coordinadora de ponentes, dije mi punto de vista con respecto a la necesidad educativa que tienen muchas zonas de la ciudad de Medellín, especialmente el Tirol. Claro. Eso es lo que hoy podemos decirle a la comunidad, que en el Tirol va a haber una institución educativa por medio de una alianza público-privada, pero esa institución educativa estará en 2 o 3 años. La preocupación mía es qué va a pasar en estos años con esos 252 niños o más que están desescolarizados. Todos sabemos lo que significa un grado de desescolaridad para nuestros niños y niñas y las condiciones en las que quedan inmersas. Es una preocupación hasta para las familias, porque las madres de familia nos cuentan que no saben qué hacer con los hijos, mientras tienen que trabajar, qué tienen que hacer. Entonces, yo creo que es un tema social que hay que atender con agilidad. Sí, bueno, entonces vamos a quedar muy atentos. Usted ya nos está contando, la misma comunidad está haciendo el censo, le está, digamos, haciendo parte de la tarea que tienen que hacer. Entonces, manos a la obra, y usted nos va a estar contando en qué va esto, en qué progresa y cuántos niños entonces lograron, después de la denuncia del día de hoy, pues tener su cupo y tener su grado de escolaridad. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, un agradecimiento a ustedes, de verdad, pues por informar a la comunidad lo que nosotros hacemos, sobre todo en la defensa de nuestros niños y niñas desde el Consejo de Medellín, por ser la comunidad de los niños. Pero también una última cosita que se me pasaba, y es, han manifestado a la administración municipal que empiezan el jueves 1 y el viernes 2 a hacer unos acercamientos con la comunidad. Sí. Es ahí donde uno dice, bueno, ¿hasta dónde se tienen que hacer denuncias para que la administración municipal se ponga las pilas con estos temas tan importantes como la educación de nuestros niños y niñas? Entonces, muchas gracias, seguimos atentas, seguimos dispuestos y sobre todo seguimos haciendo desde todos los espacios por la niñez todo lo que esté a nuestro alcance. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Esta Natalie es templadita. Sí, a mí me gusta. Bien, porque dice las señora. Cosas sin problema y como son. Lucía Cadavidaria, señores, su programa es lo máximo, es serio y profesional. Con respecto a las opiniones, quisiera que no nos encasillen como violentos a los que no estamos de acuerdo con el proceso de paz en Colombia. Solo queremos elevar nuestra voz de protesta, pues no es paz. Lo que estamos viviendo es solo el fin de un conflicto y muy mal llevado, por cierto. Yo personalmente estoy dispuesta a interactuar con los actores del conflicto en plena armonía. Los acepto como seres humanos, pero de ahí a que admita que nos gobiernen jamás.
Me gustó mucho y la leí, doña Lucía, Claro. porque eso es conciliador. Usted no quiere que gobiernen, usted no va a votar por ellos. Y hay que respetar todo esto. Me gusta lo que usted nos cuenta, le agradezco, en verdad que sí. Yo también soy de ese pensamiento. Imaginen, ahora pues, deshagamos el proceso de paz. No. Signo de interrogación, ¿usted imagina? Pero mire, me parece oportuno el comentario de la persona que escribe porque mire que no se trata de encasillar a nadie, ni de allá ni para acá, porque es que si usted está con el proceso de paz es que es guerrillero. O sea, querer la paz es ponerse un fusil y un camuflado, eso tampoco. Pero tampoco podemos pensar que la gente que no está de acuerdo con el proceso es que quiere guerra. Yo no, simplemente son comentarios y digamos que críticas válidas que se le hacen, y hay muchas críticas a ese proceso de paz, por supuesto, obvio. Y muy bueno que ella diga, sí, se interactúa con las personas. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí presentes y los que nos ven quieren que nos gobierne Timochenko, por ejemplo. Pues a mí me aterraría una cosa de esas. No. Entonces yo creo que una cosa es un proceso de paz y otra cosa querer que ellos sean los gobernantes y que nos manden y que seamos simpatizantes de ellos. No es así. Y yo creo que en esa parte estamos de acuerdo muchos, todos, diría yo. Oiga, está indignado Andrés S. Castañeda. ¿Qué dice? Nacho, tengo mi hermosa hija estudiando en Cúcuta. Todos los días cruzo la frontera con ella desde Venezuela para el colegio. Me indigné, ya que en español me la pusieron a investigar la biografía de un tal Maluma. Ay, Dios Señor, mío. estoy de acuerdo con usted. Y ¿Es por en fin serio? vamos a recuperar la historia que tenemos que... Oiga, estoy de acuerdo con usted, Andrés, qué bien. Ya tenemos un invitado, está por allá desde hace tiempos, hombre, pero ya vamos hoy. Y yo no sabía que estaban arreglando la biblioteca pública piloto y me enteré por el colombiano, pues estamos a Lleva 5 un buen rato. meses. Bueno. Qué bien. Sí. Y el sueño que empieza a construirse. Yasmina ahorita nos va a hablar de ese túnel que a mí me va a tocar ya muy viejito. Son 10 años. Ah, bueno, no, pero todavía, Ya tiene moral, ya hace cálculos. Yo no, por ahí 40 años. Pero que me lo estreno. Ojalá le tengo toda la energía, no sea el túnel de la línea. Ay, no. Por Ay, Dios, no. demostremos que sí somos capaces de hacer obras. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes. Suscribirse al Colombiano es recibir noticias tan sorprendentes como el ahorro, la comodidad y los beneficios de la tarjeta Intelecto. Llama al 339-3333 o ingresa a suscripciones.elcolombiano.com. Vamos a ver con qué nos sorprende el colombiano. Y tenemos buenas noticias porque RG Colchones llega a Colombia con productos de alta calidad, tecnología y al alcance de todos. Y así es, Yasmín, y resulta que con su llegada, ahora dormir bien está muy, pero muy al alcance de todo, y les voy a contar dónde los pueden conseguir. Resulta que está en Premium Plaza, en Florida, en Puerta del Norte, en City Plaza, en Portal de la 80 y en Plaza Imperial. Y es que cuando cuidas tu descanso, mejora tu calidad de vida y al mismo tiempo la de toda tu familia. El mejor mensaje de todos en Facebook. Sí, señor, y por eso este 2018 cuida tu descanso con RG Colchones. Es que eso es lo que estaba haciendo Liliana Castaño. Estaba durmiendo en un colchón de En un RG. colchón de RG. Y aquí Bien me estoy, sabroso. Liliana Castaño, regreso mañana, un abrazo. Lili, qué falta. Don José Gil, bienvenido. ¿Dónde ¿Cómo le andaba, fue? hombre? Nacho estaba en el túnel de la quiebra, en el primer movimiento de tierra en el túnel de la quiebra. A ver, entonces explíqueme una cosa, porque es Eso que queda en tenemos Santo Domingo. Toyo y Quiebra, Sí. ¿no? Sí. No, ¿En dónde está? Santo Domingo. Pues por en- Santo Domingo, la vida a Santo Domingo no es. El túnel de la quiebra, sí, Yasmín Sí. está muy ubicada, es en Santo Domingo. Pertenece al municipio de Santo Domingo. De hecho, entiendo que el túnel se va a llamar Augusto López Valencia. ¿Ah, sí? Sí, como el célebre presidente del grupo cervecero. Vea usted. Entiendo que Lo ese hizo un es el- cubano. ¿Cómo? Ese túnel lo hizo un cubano. Ah, bueno, pero el túnel férreo. Lo que pasa es que es el primer movimiento de tierra, Nacho, para el túnel de las vías, de las autopistas, que es de Ah, o sea, es otro 4.2 túnel kilómetros. del que usted me está hablando. Es otro túnel, sí, No señor. el férreo. No el férreo. Usted me está hablando un túnel para, para la vía que va para la costa. Es correcto. Ah. De hecho, la vía férrea, Nacho, va a pasar por encima de este túnel. Ah, muy bien. Un túnel de 4.2 kilómetros en el que se van a invertir más de 600.000 millones de pesos. Los invierte el gobierno nacional, lo está inaugurando el presidente Santos,
que como entiendo algo mencionó ya en la mañana, estaba túnel del Toyo, túnel de la Quiebra, que son, como les decía, 4 kilómetros 200, el del Toyo son 9 kilómetros 800 y pico, y en lo que estaba mencionando ya. Bueno, señores, vamos a concentrarnos con el profesor Jair Gutiérrez. Bienvenido. ¿Cómo me le va? Me sorprende mucho porque usted es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y ya vienen de dónde, del CES. Qué bien, el CES es una empresa que se reinventa, van bien con la carrera de Derecho. ¿Sí? Y porque yo, la verdad, Nacho, los asociaba solo con salud. Salud. Y ahora tenían odontología, medicina y psicología. Sí. Ahora tienen Derecho, lo veo usted en Economía. Qué bien, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Salud. Porque nos gusta oxigenarnos y traer personas nuevas. Bueno, José, ¿usted por qué lo trae? Porque yo le dije que usted era el empoderado de esta parte del programa. Pues Nacho, en principio era para tocar el tema del dólar. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con el petróleo? Pero también vamos a tocar temitas como los que usted está muy interesado, que es temas de tasas de interés. Nada menos, Nacho, se dio cuenta que, contrario a lo que pasó con la tasa de referencia del Banco de la República, que rebajó 25 puntos básicos, en el caso de la tasa, de los créditos de usura, la tasa subió 0.48, lo que uno no entiende por qué estas decisiones. Pare. ¿En cuánto está la tasa de usura? En el 31 punto y pico, Nacho. Explíqueme esa alcahuetería de estos gobiernos. O sea, entonces llegan y bajan las tasas y suben la tasa de usura. Ahí está. ¿Y quién se pega a la tasa de usura? Las tarjetas de crédito están ahí pegaditas. Usted cada vez que se mete un tarjetazo o se sobregira una cuenta corriente, le están cobrando por cada 100.000 pesos 31.000 por de interés. Nacho, está en el 31.52, la de usura. Explíqueme eso y quién se inventó esa alcahuetería en este país. La tasa de usura, hay normalmente varias tasas de interés que se mueven en el mercado. Normalmente la de referencia es la DTF, que asume como una tasa básica de pago por los ahorros. Sí. Pero cuando se habla ya de tasa de usura, es el máximo pico al cual las entidades financieras están dispuestas a prestar. Normalmente a créditos de riesgo, tarjetas de crédito, cuentas corrientes. Sí, señor. Es un mecanismo que se ha dejado abierto a los generadores del recurso financiero, a los bancos, pero que en Colombia ya se ha discutido la posibilidad de eliminarla o inclusive dejarla en tasa cero, que sea simplemente el pago normal del interés de TF o de una cuenta corriente, pero no a esas tasas, porque inclusive esas tasas confunden al mercado, porque si yo voy a recibir un crédito, pues no me pueden recibir crédito, ¿por qué o para qué? No es una tarjeta de crédito, perfecto, ahí aplica, pero en créditos de pyme, o en créditos, llamémoslo así, de industria o de transformación, no aplica. Pero es que usted me acaba de confundir. ¿Cómo así entonces? El Banco de la República baja la tasa de interés de referencia, que la veremos en nuestros bolsillos para en 12 meses, porque eso llega al mercado a los años. No es perceptible. ¿Cómo es que bajan una cosa, pero dicen, no, es que por aquí les damos, pero les vamos a subir para que entonces los bancos tranquilitos cobren lo que les dé la gana? No entiendo, explíqueme eso. Es que realmente... Y explíqueme por qué esa diferencia. ¿En cuánto estamos la tasa de referencia? En el 4.5, Nacho. 4.5, estamos hablando de más de 25 puntos de diferencia, por Dios. Es que, a ver, en esos términos, cualquiera que no tenga dinero disponible sabe que tiene que asumir la mayor tasa, que es la de usura. Eso es prácticamente, aún pagando un mes, tiene que padecer. Pero cuando hacemos referencia al 4.5 o al 4.75, esos no son movimientos tan rápidos como la gente piensa, porque todos los días no asumimos créditos, todos los días no compramos. Entonces simplemente hay que mirar en cuánto tiempo esa tasa está reflejada. Lo que sucede es que eso tiene también un origen muy claro en la mal fallida o mal planteada reforma tributaria, porque el comercio está caído, las ventas están caídas, y por mucho que se diga el año pasado que recuperamos, la realidad del comercio, la realidad de las ventas al por menor no reflejan eso. ¿Por qué fue mal planteada la reforma? La reforma, a ver, primero no nos podemos comparar con Chile. Chile es un país que duplica el salario mínimo colombiano, 1.600.000, 1.700.000 pesos colombianos. El nivel de vida es mucho más alto. Se puede dar el lujo de estar en los mayores o mejores estándares, Banco Mundial, OCDE, que vamos a entrar. ¿Y ese fue el punto de referencia? Ese fue el punto de referencia, como pasó con la Ley 100. Es que el tema no es copiar, sino saber copiar. ¿Qué es lo que se debe copiar realmente para una realidad como la nuestra?
Entonces, volviendo al tema, hacer esos esfuerzos tan grandes, porque es el momento en que me coge a mí la posibilidad de un crédito a esa tasa de interés o a esa tasa de usura, si es una cuenta corriente o cheque y demás. En este caso, yo diría, muy bueno que haya bajado la tasa de interés, pero no hay credibilidad, no hay compras, nada. no hay incentivos. Y el principal detonante ha sido precisamente la reforma tributaria. Usted tiene unas gráficas para enseñarme. Nacho, si quiere, se las empezamos a mostrar. Sí, porque le tengo una pregunta. ¿Por qué esas tasas de intermediación tan grandes? Es decir, el Banco de la República pone una tasa de referencia del 4 y pico, pero vaya pida platica, y lo mínimo es al 1, y eso que si la consigue, yo creo que no se consigue en ninguna parte. Y el monto es muy Tengo difícil bancos con el 1.7, 1.6, multiplique eso por 12 y está llegando a 20 y pico. Y entonces uno dice, uy, por Dios, entonces un banco cada vez que presta 100 pesos se está ganando toda esa plata, o eso es mentira mía. Lo que pasa es que, vuelvo al tema de las tasas, hay tasa de colocación, tasa de captación y tasa de usura, que es la Juan Fernando. Normalmente la tasa de captación es la que recibimos todos y que supuestamente... Ese es el prestamito que vamos todos a pedir al banco. Y con ese se conjuga supuestamente o nos pagan a través de eso. Es decir, es el mismo pago que espera un colombiano que ahorra en una cuenta. O sea, pongamos el ejemplo sobre 100 pesos. Eso. Por cada 100 pesos que un colombiano ahorra. Recibe 4,7 o 4,5 pesos. Debería. En el año. Reflejarlo. Claro. En el año. Pero si los pide prestados, ¿cuánto paga? Ahí entra la tasa de colocación. Que la tasa de colocación es cuando se miden todos los indicadores de riesgos. Porque el banco dice, yo no puedo asumir solo el riesgo. Tengo que mirar que tengo accionistas, que tengo capitalistas, etcétera. Entonces tengo que superponer o incrementar ese valor. Entonces pasamos de una tasa del 4,75 al 21%. No, ya, pero usted me está echando cuento. No, le voy a decir por qué. Que los va a regalar. No, le voy a decir por qué. Porque es que yo creo que eso ni lo analizan. O sea, eso se lo clavan a todo el mundo al 1.7. Le ponen interés. Eso no. Hombre, Nacho López, como es de buena paga, tiene respaldo, tiene el carrito. Yo a ese sí lo voy a contemplar. A usted lo han llamado al banco a decirle, lo voy a contemplar porque usted ha sido buena paga. No, demórese un día en el pago de la tarjeta y, oiga, ¿qué le pasó, señor? Oiga, pero págueme ya mismo. Yo no le creo eso a los bancos. A mí me parece que, pues, o sea, muy bonito lo que usted dice, pero para mí eso es una falacia. Es una Nacho, y tristemente usted, para que un banco le preste dinero, tiene que demostrar que no necesita dinero. Es correcto. Porque si usted necesita, el banco bajo ninguna circunstancia le presta. Y si le presta lo más caro posible. Sí, señor. Es real. No puede mostrar la necesidad, precisamente por eso. No puede mostrar la necesidad. Entonces, si quiere, vamos con las gráficas, Nacho. No, es que me dejaron frío con eso. Vean los el bancos. negocio muy fácil. A usted pone su plática en una cuenta de ahorros y yéndole muy bien le pagan por cada 100 pesos, le pagan 6 pesos al año. Esos 6 pesos divídalo en 12 meses. Y usted va para el mismo banco muy que, hombre, necesito una plática porque voy a montar un negocito de empanadas, présteme lo mismo 100. Vea, tranquilamente le toca pagar entre 20 y 22 pesos al año, divídalo en 12. Así es. Entonces, 22 pesos que le están entrando al banco, ¿sí o no? Sí. Le están Nacho, entrando de utilidad, sí. porque esa plática la están ganando. Es una utilidad. Pero entonces cada vez que le tienen que pagar a usted, entonces 22 menos 4, 18. Por Dios, qué negocio tan Nacho, bueno. Y cada vez menos y menos empleados, cada vez más digital, más aquí. Entonces, yo vamos a un banco. ¿Usted qué decir? Nacho, y eso le toca pagar esos 20, 22 y esto es si usted no se cuelga algún mes. Porque si se cuelga, entonces se van a la usura. Entonces, en realidad está pagando es 31. Y siga con la arandelas y el 4 por mil, y entonces la tasa de manejo y la cuota, porque es que usted entra vacunado. Entonces, le dio la tarjeta de crédito, tranquilo, señor, cada 3 meses hay que pagar cuotico mensualmente. PIN, 50, 30 mil, yo no sé, ahí arrancan como en 30 mil. Generalmente oscilan sobre los 20 mil, 20 mensual. Sí, mensual. Sí, por eso. Entonces, cuota de manejo. El manejo es sacarla de la billetera y volverla a meter a la billetera del manejo que me está cobrando a mí el banco, porque yo no entiendo qué más manejo tiene eso. No entiendo. Ni del plástico, sí, porque si se están curando en salud y prestando bien caro, o sea, ya están asumiendo el riesgo ahí. No, y el gobierno permite estas alcahueterías con los bancos, o sea, se la ganan porque sí o porque no. Y siempre No, hay Nachi, cobros. teniendo en cuenta que la tarjeta tiene un interés supremamente alto. Es que ese es el atraco a mano armada. No, y no Cuando deje usted forzarle vea cuenta por mil. 22% era un crédito ordinario. Yo no hablé ahí de tarjetas de... ¿Sí o no, doctor? No hablé de tarjetas de crédito. Bueno, Y lo que cobran mostremos también por el gráficos. 4%. Bueno, los bancos con la tasa de interés más alta en el año 2016, Nacho. Sí, señor. Banco Falabella, 29.25.
Citibank 28.21 y Colpatria Bancos con la 22.64. tasa de interés más alta. ¿Sobre tarjetas de crédito o sobre préstamos ordinarios? Sobre préstamos. Sobre préstamos, o sea, por cada 100 pesos en Banco Falabella casi que tenía que pagar Pero 30 pesos. eso debe ser sobre tarjeta, Nacho, porque la cifra es tan alta que debe ser sobre tarjeta. Ah, bueno, sí, Pero sobre, entonces- sobre tarjeta de crédito. Entonces, de- cada vez que usted utilizaba una tarjeta de cualquiera de estos bancos, miren el porcentaje. Claro. Pero veamos ahora los bancos con la tasa de interés más baja en 2016. Estos son cifras de 2016. Hay que hacer una salvedad, José, me parece importante. Ojo, esto es cuando usted lo difiere. O sea, cuando usted saca su tarjeta de crédito, póngamelo a 3 coticas, a 4 a 5. Cuando es a una, no hay ese interés. Claro. Es cierto, pero el profe nos corregirá. Según el tipo de Porque- cuenta, según lo que haya que cubrir, porque volvemos a lo mismo, la cuenta corriente es un riesgo que ya asume el banco por completo. Ah, sí, pero Y que- ese sí lo uso una semana, Sí, me y cobran la los tiene que intereses. pagar. ¿Sí o no? Pero una Sí. tarjeta de crédito y yo No, saco como a un tal, mes, no, al no es mes nada. no. Muy bien, mostremos más. Entonces, los bancos con la tasa de interés más baja en 2016, Banco Agrario 12.92, Banco Popular 16.61 y el Banco Itaú 16.91. Entró a competir el Banco Itaú fuerte con tasas de interés, pero le va a pasar lo mismo que al Banco Santander. Usted supo la historia del Banco Santander. Que se acomoda al mercado Ellos llegaron colombiano. aquí, vamos a dar las mejores tasas, y cuando vieron que el negocio era tan bueno que aquí que nos la sacaban Chao, todita, subieron. ahí mismo se fue para arriba. Subieron. Pero, Nacho, veamos pues la cifra un año después, con las reducciones del Banco de la República. Los que tienen la tasa más alta, el Citibank con el 26.21, Falabella con el 25.35 y el Banco Caja Social con el 20.48. Ostensiblemente bajo comparados con los de 2016, pero continúan siendo muy altas. Pero no venga, no me ¿Y da esa gráfica, José, ¿Y no me dónde da. está? Vuelvo y digo, porque entre el 26 y el 20 hay una diferencia muy grande, ahí están metidos el resto de los bancos. Sí. O sea, usted puso el máximo y puso el mínimo. El Banco de Caja Social siempre es el mínimo. Es el más barato de todos por lo que he Porque es el leído. del No, pero estoy poniendo los tres más altos Intereses más Pero altos. para la vigencia 2017. para la vigencia 2017. 2017. Oiga, ¿y dónde Un está? año No empiezan ¿Y a dónde registrar. O sea, la está? anterior gráfica, la primera 2016. gráfica fue de Era la 2016. proyección. La más alta y la más baja de 2016. Ahora estamos viendo la más alta de No. 2017. ¿Y Bancolombia no perfecto. estuvo ahí? Bancolombia no está. Y veamos los bancos con la tasa de interés más baja en 2017. Continúa siendo el Banco Agrario con el 11.8, seguido el Banco Popular con el 15.76 y el BBVA con el 16.58. El Banco Agrario cobra el 11.08 por utilizar una tarjeta de crédito. Esa Wow. es la tasa más baja. Sí. ¿Dónde hay un Banco Li- Agrario para ir a abrir una cuenta ahorita? En los municipios, Nacho. pero Nacho, Sí, en cada Hay que municipio hay. apoyar el Banco Agrario. Nacho, pero Claro. ahorita ya no lo puede montar porque aquí hay otro cuento con los bancos. Como tienen los horarios tan cortos, que son los primeros que deberían ayudar a tener una jornada extendida. Pues hay algunos que la tienen hasta las 7. Sí, señor. Pero jornadas extendidas para, entre otras, evitar tacos como el que me tocó vivir hoy para llegar a la empresa, que le cuento, me tiré más de media hora de la Alpujarra acá por cuenta de los tacos. Veamos las mayores reducciones que se vieron en 2017, gracias a las decisiones del Ban República. Banco Falabella la redujo en el 3.8%, Colpatria en el 3.21% y el Citi en el 2%. Esas fueron las reducciones. Y las menores reducciones, o sea, los que menos acataron las disposiciones del Banco de la República, ahí sí estaba en Colombia. Banco Itaú 0.14, pero ellos tenían una tasa baja, entonces Sí, no se estaban en el siente 16. tanto. Bancolombia el 0.72 y el BBVA el 0.74. Profesor Jair, cuénteme una cosa. ¿Por qué es tan costoso el dinero en Colombia? Aquí se ha hablado del Banco de los Pobres, se han hablado de Mal otras llamado. alternativas, pero realmente solicitar así de riesgoso es Colombia. Primero, es un mercado constituido por muy pocos bancos. Realmente lo que ha pasado con la inversión extranjera es la adquisición de bancos que ya existían. Y ese recurso en el tiempo ha de recuperarse. Normalmente lo que sucede es un reacomodo de las juntas directivas, de los socios, y se da una especie de escapatoria o moratoria de no cobrar más allá para atraer clientes y fortalecer la inversión dada. Pero en el tiempo, como lo comentabas, Nacho, lo normal es que se recupere esa inversión. Entonces lo que está en juego aquí es el capital que se invirtió y el flujo de capital que libera a través de créditos los bancos. Entonces no es de esperar, y lo decías muy claramente, que la entrada o el ingreso de un nuevo banco en un mercado oligopólico como el colombiano
libere o mejore las tasas. Las tasas siguen siendo supeditadas a la política estatal. En este Claro, caso, y entonces como un oligopolio el que llega se va montando en... Ah, no, esto hace le va muy bien, a mí exactamente también lo me mismo. muy bien. Son segmentos. Captura mercado al principio con bajas tasas. José, ¿vio la noticia? Hoy el Citi vendió lo que tenía en Colombia, Colpatria y a Scotiabank. Sí, Se señor. va el Citi de Colombia. Se va el Citi. Muy bien. Nacho, y no en vano, y perdón, profe, Tranquilo. no en vano, es muy simpático que Colombia, que es el país en tamaño número 16, que es una economía en vía de desarrollo, o sea, no pertenece a los países del primer mundo, tenga el quinto banquero más grande del mundo. El quinto banquero más grande del mundo está en Colombia. Ah, pero si quiere, no. Por ese gran Quiere, no. negocio. Oiga, don Mario Restrepo, hermano, nos pone una preguntita a usted y a mí, que nos pica la lengüita. ¿Será que se va a destapar el cartel de los bancos? Ay, ay, ay. ¿Destapar? Dijo destapar. No, lo dice don Mario. No creo que haya un cartel en ese sentido, pero sí realmente lo que usted dice, hay un oligopolio. O sea, es un mercado manejado entre muy pocos. Son segmentados. Sí, muy segmentados. ¿Usted qué quiere preguntar, Yasmín? No sé si de pronto ustedes tengan como conocimiento o la cifra de realmente cuando hacen los créditos siempre por lo general tienen unos codeudores. En este caso, los préstamos que hacen, ¿los resultan pagando más los codeudores o realmente las personas Muy que buena su pregunta, piden? porque ya veo que ya no pidió un préstamo. Los codeudores no tienen que pagar nada en caso de que usted no pague. Pero que sí? Vuelve a la pregunta, lo que ella dice. Entonces, yo tengo, antes el banco dice, no, ¿qué riesgo prestarle? Le voy a prestar a José, pero José tiene un tío que tiene la ese propiedad. de éxito, entonces pues, ese es mi codeudor. Perdóneme, este año no tiene riesgo. Y aún así le cobran lo mismo que a todo el mundo. Entonces, ¿esos codeudores para qué están sirviendo? Realmente en Colombia el trabajo con los codeudores no ha sido, a mi modo de ver, el más eficiente. Siempre se ve como la última instancia cuando el titular del crédito no responde. Sí. Pero los bancos deben ser llamados también a trabajar con los codeudores. Normalmente partimos de la figura de la buena fe. Normalmente quien acude o quien es solícito a esa petición acude de buena fe. Y lo que menos espera es una llamada de el titular no cumple, por favor pague. Yo pienso que en eso la superintendencia debe agilizar, los bancos deben de contribuir a ese buen manejo de esa persona que extiende su nombre para respaldar un crédito, aún incluso de personas que han sido reportadas. Pues afortunadamente ya la ley los puede sacar al tiempo en que se demoren, pero igualmente dar un respaldo para el codeudor. Yo pienso que dar un manejo mucho más tranquilo y sosegado con esa persona que extiende sus bienes para respaldar a alguien que incluso puede tener problemas financieros. Usted que maneja tantos datos, José, entonces ¿cómo está la cartera morosa de los bancos? ¿Está creciendo? La cartera ¿Está morosa se deterioró, Nacho, en algo así, si no me equivoco, como el 6% en el último informe de Asobancaria, si no me equivoco. O sea, está creciendo. Está creciendo, sí. Pero no están niveles alarmantes. No, todavía no. Lo que pasa es que en una economía resentida, reitero, no es el cliché, pero la reforma tributaria no era el momento. No era el momento. Y ya el hecho de que una persona con 4 salarios mínimos pueda ser susceptible de pagar impuesto a la renta y que tuviese un crédito recién salidito de la universidad, como decimos, comprando a buena cuenta un apartamento en un carro, pues se le vuelve muy engorroso estar tratando de pagar impuestos ya muy altos y por ahí derecho responderle al crédito. Entonces, la verdad, no nos cogieron en las circunstancias idóneas. Si eso fuese sido en el momento en el cual el petróleo estuviese a 80 o 100, no diríamos nada, porque habría un reacomodamiento y habría flujo de dólares y de capital. Pero nos cogieron en el momento más débil de la economía. Y no podemos cobrar la economía en ese momento, en esas circunstancias. O sea, que es culpa del gobierno o de sus políticas la situación económica que se vivió en 2017 en el país. Yo creo que sí, porque las alternativas, es decir, haber planteado un petróleo y un plan de desarrollo con un barril a 80, 120 y luego esa descolgada a 60, 40, a todos, inclusive por diversas notas periodísticas, jóvenes devuelven sus apartamentos de 3.000 millones de Ecopetrol porque los despidieron y no tuvieron cómo responder. Entonces, todas esas circunstancias afectan. Lo que pasa es que también cada individuo tiene que acomodarse a las perspectivas que traza el gobierno. Reitero, desafortunadamente la decisión fue muy mal tomada, inclusive algunos partidos políticos o senadores le llamaron la atención antes de la debacle, pero ya era tarde con la decisión tomada. Y en esa medida, ¿qué esperar si es un hecho que el próximo gobierno viene con una reforma tributaria? ¿Cómo debería ser entonces esta reforma tributaria para que no pase lo mismo de la del año anterior? Se habla pues, con profundidad de volver al IVA anterior, al 16,
aunque en Colombia también se mantiene el IVA diferencial desafortunadamente. ¿Quién le echó de cuento tan bueno? Porque a mí todos me han dicho que no, eso vamos para el 21. No, lo que pasa es que puede que el ingreso con la OCDE nos pida ciertas exigencias a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pero la realidad es que la economía se está estrangulando. No es lógico que diversos almacenes de cadena o incluso la tienda de barrio tenga dificultades, no solamente para recuperar la cartera o lo que haya fiado, sino que los grandes almacenes se vean vacíos en épocas donde normalmente hay ventas importantes. Y los bancos han sido reiterativos, inclusive FENALCO, también el doctor Botero ha sido reiterativo con el cuidado que el comercio se está resintiendo. Es el principal síntoma para todo lo que se encadena el tema de consumo masivo o inclusive de valor de activos fijos. Y además de lo del IVA, ¿qué más debe tener esa reforma? Me parece que fue un poquito injusto, aunque en eso no hay lugar de medida, es injusto, tratar de abarcar una cantidad de impuestos al salario. Pienso que el gobierno ahí tiene que mirar con mucha cautela el momento en que una persona tiene capacidad real para pagar impuestos. No es lo mismo, reitero, un joven de 23, 22 años saliendo de la universidad con su primer empleo, una persona en edad mediana que está tratando de construir una familia y aquel que termina su ciclo laboral y quiere seguir. Entonces yo pienso que ese tema de la relación intergeneracional debe blindarse. Alemania tiene esa relación, Holanda tiene esa relación. Es decir, nosotros no podemos considerar que la persona que inicia su vida laboral es la misma que va a la mediana edad o al final de su vida. Aquí nos están cortando todos con el mismo rasero. Total, y pienso que no es consecuente. Es casi que castigar el trabajo. Lo que se ha vivido o lo que se registra en Colombia es que hoy los impuestos lo que han castigado es esa capacidad, esa movilidad de buscar otros nuevos empleos. Pero precisamente por los impuestos. Vamos a hacer una pausa, volvemos con ustedes. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. RG Colchones llega a Colombia. Productos de alta calidad y tecnología al alcance de todos. Dormir bien está más cerca que nunca. Encuéntranos en Premium Plaza, Florida, Puerta del Norte, City Plaza, Portal de la 80 y Plaza Imperial. Esta sección es tan sorprendente como la suscripción a El Colombiano. Suscríbete ya en el 339-3333. Bueno, continuamos. Vea, a mí me deja Juan Nacho Restrepo, cada vez más preocupada, carteles por todos lados. Carteles por todos lados. Bueno, Juan Restrepo dice, y me gusta esto, y no quiero dejar por fuera de esta charla lo que usted, con lo que remató ahora. Lo primero es, el gobierno entonces sigue blindando a los bancos, o sea, todos los gobiernos siempre han blindado a todos los bancos, y los mismos, el mismo Congreso, o sea, los bancos son un cuento muy bien montado en este país, ¿o qué? El senador David Barguil, del Partido Conservador, es tal vez el que más ha estado atento a esos pagos y desembolsos que se le hacen a los bancos. Y de cierta manera los bancos han escuchado, entre comillas, ese llamado a reflexionar sobre cómo le cobran, sí, y que sean claros, que muestren el porqué y las razones les cobran a los clientes de dicha manera los créditos. Pero no puede ser el solo, debe ser también los usuarios, el mismo banco. Hay un concepto que se llama responsabilidad social empresarial, y por lo tanto debe ser parte de los ejercicios que hacen los bancos a la hora de dar cuentas también a sus clientes o usuarios. Que no quiero abandonar lo que usted está diciendo ahorita al final. Explíquenos otra vez bien. ¿Cómo así que cuando una persona entra a trabajar, o sea, primero pague impuestos y después pongas a trabajar? Explíquenos un poco eso, que me quedé sin entenderlo, porque es que están cogiendo a todo. O sea, si usted va a trabajar a destajo por servicios, si usted no lleva su pago de las pensiones, sí, o de salud, o sea, no pague primero, sí, o sea, le están diciendo primero, no trabaje, le están diciendo no al trabajo. Muchas personas no tienen con qué pagar esto y viven de eso, y cualquier empresa no puede contratar por servicios. Pero explíquenos bien este asunto. Lo que hizo el gobierno fue poner una barrera de entrada, como llama la economía. Una barrera de entrada es quiénes pueden pagar un impuesto antes de iniciar cualquier actividad. El hecho de que se consiga una plaza laboral no implica que pueda tener recursos para cubrir lo que me está pidiendo la ley. Inclusive, la mayoría de los empleados en Colombia, y más en el sector público, siguen siendo contratistas, por tiempos, por meses, y no alcanzan a cubrir esa movilidad de los contratos cada 2 o cada 3 meses.
¿Y por qué? Precisamente porque hay una barrera de entrada. Hay que pagar primero pensión y salud para que pueda, y ARL de ser el caso y el riesgo que tenga a nivel laboral para poder iniciar el lunes. Entonces, desde la teoría económica, si vamos a ser un poquito exegéticos, simplemente te están diciendo que para poder trabajar primero tienes que pagar impuestos. Una cosa totalmente desajustada a lo que es realmente la economía. Uno primero recibe el ingreso y luego lo distribuye en el consumo y paga los impuestos. Ya debe la plata antes de Ya debe la plata. Y cuando son ese tipo de contratos debe ser por cada contrato, por cada empleador puede tener 10 contratos, 20, 30 y por los 30 tiene que pagar. Tiene que pagar lo mismo de salud, pensión y ERE. Anteriormente no era así, se podía incluso como homologar, si se puede llamar de esa manera, ya no. Ellos ponen el pañito de agua tibia diciendo que sobre el 40% de lo que usted factura. Antes, si usted presta un servicio por $1.000.000, la instalación de una lavadora, cualquier cosa, pues usted paga todo esto sobre 400.000 pesos. Le ponen ahí siempre el famoso miquito, pero para mí es una cosa que desincentiva el trabajo considerablemente. Y se termina convirtiendo como en una especie de otro impuesto, Nacho. Como una especie de impuesto. Una vacuna. Y además porque es que no se ven reflejados realmente para lo que deberían de ser. Pues uno dice como, bueno, uno aporta, o por lo menos yo diría, yo aporto mis impuestos siempre y cuando yo vea que avance el desarrollo de vías, en educación, en la misma salud. Pero cuando uno ve que todas estas cosas están faltando, a uno no le dan ganas ni de pagarlo. Y sobre lo precisamente por lo que usted está diciendo es porque no avanza el país. Una cosa va llevando a la otra. No, porque pues se vuelve un círculo vicioso. La que no está pagando. Es por eso. Por eso el país está tan enredado. Porque es que los que no contribuyen aquí... Explíquele Pero también Yasmín. por el desempleo que hay. Explíqueme, dice, pues. Yo no quiero pagar porque no... No, igual uno lo termina pagando. Pero lo que pasa es que hay de toda una variedad. Empleadores que no cubren las cuotas de sus empleados. Sí. El tema de la corrupción es evidente, pues la afectación tan grande que se genera. Tantas reformas tributarias equivalen posiblemente a un año de lucha contra la corrupción en el país. Es decir, que estamos atacando es la economía real, la economía que produce, y no estamos atacando la economía oculta, aquella que de manera subterfugia no cumple los pagos, no le responde al trabajador, cuando éste se enferma se dan cuenta que no ha aportado nada. Esta es la altura, después de la ley 100, que todavía se le llama al empresario a que venga, arreglemos, venga, ajuste, 20, 15 años de no pago de salud y pensión de sus empleados. ¿Cómo sería el modo del Estado poder atacar esa economía que usted llama oculta? Pues, ¿cuál sería como esa estrategia? ¿Y cómo sería? ¿Cómo llegar? La evasión. Somos un país de evasores. Exactamente. La elusión, va a hablar de dos términos concretos, la evasión también. Y la elusión. Sí. La elusión es de manera artificiosa. Creo que cumplo, creo que estoy haciendo las cosas bien o muestro que estoy cumpliendo. Pero la evasión sí es un acto directo, un dolo, estoy incumpliendo, estoy esquineando mis acciones, no estoy siendo derecho. El tema de la economía oculta, ¿qué han hecho los grandes países, Estados Unidos, Inglaterra, la misma Alemania, con esos temas? Más que penas como se quiso entablar acá, de 60, 40 años al evasor, allá lo que revisan es el patrimonio y consultan el patrimonio familiar y el patrimonio empresarial y lo llaman. Nosotros nos sorprende, y vamos a colocarlo de manera contextual, el llamado de Falcao al Reino de España por impuestos u otros artistas o profesionales nuestros allá. Y la realidad es que en Europa el impuesto se considera un bien patrimonial del rey. Sí. Le estás quitando plata al rey. Aquí no. Aquí todavía el gobierno le da el espacio al que comete ese acto de arreglar. Y cuando usted es indulgente en quien no paga los impuestos, pues si no paga el que tiene con qué, pues mucho menos el que escasamente tiene algún recurso para responder mínimamente, vuelvo al tema, por pensión y salud. Entonces la evasión ha sido más bien un elemento artificioso que el gobierno ha permitido que continúe y que no podría culpar porque no hay claridad entre cuál es el peso que debe sopesar el gran contribuyente evasor y el pequeño. Aquí no se ha hecho ese ejercicio, se consideran todos iguales y ese ha sido el gran daño. Pero yo sigo insistiendo, no tanto las penas como se quiso con esta última reforma tributaria, no es llevar a un empresario a la cárcel, porque el problema es otro. El problema es, venga, arreglemos cuentas, la DIAN tiene que volverse mucho más activa, la DIAN todavía le falta ser mucho más proactiva, sigue esperando a que declaremos, y si no declaramos, actúa como el banco.
En enero nos dice que faltaron 60.000 pesos en la declaración, que por favor... Una persona que se gane 1 millón de pesos en Colombia, tranquilamente, ¿cuánto está pagando de impuestos? Yo diría, ¿pero impuestos de qué? ¿Impuestos A todo pensión nivel, salud? a todo Entonces se fue en el nivel. Todos los mercado, impuestos. 250.000 menos el 19, pagó la cuenta de los servicios, todo está con IVA. Una Vamos- persona de 1 millón de pesos se gasta, ¿qué? 100.000, 200.000 pesos en impuestos. Sí, voy a empezar por el empresario. Un empresario, es real que la tasa de tributación bruta de un empresario en Colombia es del 72%. Es real. Es real. La gente no cree eso. Y somos el país tal vez con la tasa una de las más altas, sino la más en el mundo. No le creo. ¿Y Ah, eso ni por qué siquiera se Latinoamérica. presenta? Lo que pasa es que es una economía que ha creído que por la vía de los impuestos es el camino para mejorar las condiciones económicas. Pues para nosotros es sorprendente que estos gobiernos, sobre todo este último, le haya apostado a los impuestos cuando la vía sigue siendo el consumo. Y un pequeño o un empleado profesional puede estar alrededor del 45 o 50%. Entonces Demasiado. empecemos. Claro, es Si el demasiado. empresario tiene que tributar el 75%, 72%. según el sector, pero normal 72%, es Listo. altísimo. Ese es el promedio, el 72% en impuestos, obligaciones, etcétera. Lo que le queda es para pagar trabajadores, Accionistas, para surtir. socios. Imagínese Materia eso. Pues O ya sea, 100 pesos, Lina, le están quedando menos de 20 pesos de utilidad. es que Ya, para ya, allá ya. iba, por eso es que la gente se está quejando y dice, hacer empresa en Colombia es muy difícil, pues porque es que No. imagínese con ese margen, pero es que el margen es muy grande, Nacho. No. Entonces, ¿qué pasa? Eso lleva a la inflación. A la ¿Qué no, pasa? y a la Entonces, ilegalidad, este Nacho. telefonito, Es que esa no, es la cosa. este telefonito, o hacer esta piedrita me vale 100 pesos. ¿Yo qué tengo que hacer? Cobrar 3.000 o 4.000, Para ponerle poder unos librar. márgenes de utilidad impresionantes para poder... Responde. ¿Y O a quién hacerlo de manera perjudica? ilegal. O vender la Perjudica a usted, Al comprar porque usted le toca pagar más Ilegal. caro. Nacho, Yo no voy a hacer el declarar la chanchullo. venta. por favor. Eso, exactamente. Eso no se Eso es lo hace. que- Pero es que eso es lo Pero que es está lo que hace. pasando. eso es lo que está pasando. El chanchullo. Es real. No, pero lo que sí es real es eso. O sea, tenemos unos costos en blue jeans, en camisetas. Y uno, uy, por Y Dios, la ¿cómo importación pago todo también. eso? ¿Sí o no? Claro, y entonces todo eso que está ayudando, contrabando, entonces traiga contrabando. O sea, el gobierno está equivocado completamente. Le entiendo a usted, porque si usted pone a que la gente consuma más, entonces la gente está pagando más IVA, todo eso le va a llegar al gobierno, pero la gente que está haciendo, contrayendo de menos salario, yo estoy pan, entonces contráigase, yo no gasto, no No gasto, invierte. y el resto fregados. Uy, Esto, gravísimo cierto, lo que usted es dice. cierto. Y no hay reacción. Entonces la pregunta es de dónde se saca la plata. ¿Dónde? ¿Qué hacer? O sea, si está todo el mundo pagando muchos impuestos, pero hay que pagarlos y se necesitan para las obras, para que funcione el Estado, ¿cuál es la alternativa? No es que esté defendiendo yo esos elevados costos porque a todos les meten la mano al bolsillo, pero entonces, ¿cuál es la salida? Lo que pasa es que al empresario, yo tengo una premisa profesional, el empresario, cualquiera que éste sea, no está obligado a invertir su capital. Nadie le dice los 100.000 millones, invertirlos porque es tu obligación. No, no. Pero cuando uno ve ese tipo de actos y esa arremetida, ese nominamiento al esfuerzo de todos, porque cuando hablamos de la industria no solamente es el de los zapatos, también es el mismo sector financiero, es el mismo sector automotriz, el de la vivienda. Entonces todo se agota por un afán de equilibrar unas cuentas que en últimas en el tiempo tampoco son consustanciales. Aquí siempre se ha dicho que las 3 generaciones que vienen ya debemos una cantidad de dinero de deuda externa, privada y pública, pero la economía es muy cierta en ese punto de vista. En cualquier momento puede mejorar los indicadores, las condiciones. Entonces, eso es como ajustar o pretender, como dicen algunos analistas, elevemos la edad pensional y recuperamos la estabilidad económica del país. Totalmente incierto, eso no es verdad. O sea, que en la reforma pensional tampoco hay remedio a la situación. No es verdad. Es que el tema no se ataca, digámoslo de alguna manera, afectando a aquel que ya hizo su vida laboral. ¿Y entonces cómo se ataca? No, yo insisto, yo inclusive he tenido la posibilidad de plantear algunas propuestas de los salarios altos, tanto del sector público como del sector privado. ¿Subir los salarios? Bajarlos. ¿Bajarlos? Claro, porque es los que salarios en el sector A los más altos. Sí, pero hay cotizan. una discrecionalidad ahí que hay que aclarar. Yo como privado pongo el salario que yo quiera. Que de hecho están a la Sí. baja todos. Sí. Y el privado se cuida mucho en subir salarios. Sí. Pero, oh, sorpresa, los salarios altos están en el sector estatal, ¿Vio? inclusive por encima del presidente. Cortes, Sí. magistrados. Entonces, 40, 50 millones de pesos. Y siempre hemos creído, si vamos a la tabula rasa, que es un servicio a la patria.
pero es un servicio de la patria muy costoso. Sí. Pues tampoco que queme al santo por la propuesta que hace por ahí un partido político de llevar a las urnas el ajuste de los salarios de los senadores, pero también hay un equilibrio que debe entenderse, que alguien, un funcionario, un empleado público a 50, 40 millones de pesos frente a un salario mínimo de 736.000 o 736.000 pesos no da. Pero ¿y por qué no sería justo? Es mucha plata. Si eso es así, Pero- ¿cuánto es la Claro, nómina? es que ahí es donde está la verdadera O sea, carga. si fuera una sumatoria, estamos hablando de billones de pesos en economía. Esa es la carga que tenemos actualmente, es más Muy del bien. sector estatal que del sector. O sea Pero que la nómina es lamentablemente, altica. Perdón, Lila, lamentablemente con ese tema yo diría que no tenemos esperanza, porque es que si con esos salarios, y lo hemos dicho aquí muchas veces, hay tanta corrupción, se ganan tanta plata y sin embargo buscan la forma de robarse plata. Imagínese. ¿Qué tal que tuvieran el salario más bajito? Pero si lo tienen más alto, igual siguen robando. Por sí, eso, claro. pero entonces si se lo bajan, roban más. Lo que pasa es que yo vuelvo al tema del favor y el fervor por la patria. El gobierno a discreción, a discrecionalidad debe tomar equilibrio con los ministros de Hacienda que han tenido, que destaco que han sido muy buenos. Desafortunadamente una cosa es la intención, otra cosa los resultados. Tampoco nos ha favorecido que hayan sido los mejores ministros de Hacienda. Han recibido premios por eso, por el Fondo Monetario Internacional, pero de nada nos ha servido, porque las calificadoras nos han dado muy duro. Pero realmente, ¿dónde está la política pública anticorrupción, de transparencia, de revisar los patrimonios? Solamente nombres y ya. Solamente nombres. Solamente, ¿cómo es que le dije yo que se llama eso? ¿Entidades o cómo es? Agencias. Agencias y agencias. Este gobierno montó un montón de agencias. Más de 17. Que es el aparato privado del Impresionante. Estado. Realmente, esa fue la ley 1444 del 2011. Lo que hizo fue montar una cantidad de agencias. Con más de 1 millón de personas me dicen por ahí contratadas. O sea, una cosa como loquísima. O sea, eso es una cosa que ya... Va más o con la menos locura. en presupuesto, va más o menos 17 creadas y 23, 4 más o 6 más en creación. Y con una cantidad de empleados impresionante. Claro, es que el Estado colombiano ha entendido que no tiene maniobrabilidad desde el punto de vista del Senado, de la Cámara Baja, Parlamento, para responder a los grandes intereses de los inversionistas extranjeros. Entonces, burocracia. Para el caso colombiano sí, porque ese es un modelo británico y un modelo anglosajón, para decirlo muy, muy claramente. Es decir, allá funciona la agencia porque el Estado tiene muy claramente sus fines y sus funciones. Acá no. Acá el Estado tiene que estar preocupado tanto por el niño que no va a la escuela como aquel que no paga los impuestos. Allá hay ayuntamiento, el ayuntamiento se encarga de que lo operativo del Estado funcione y que el Estado se encargue de lo más importante, cuidar a la reina, que paguen los impuestos, guerra exterior. Aquí no. Pero en el caso pensional sí hay algo que hay que modificar y es, por ejemplo, el caso de los congresistas, que con un periodo, un pedazo de periodo se Pues logran con 2 años pensionar. más, con 2 años, ni siquiera tiene que cumplir el periodo del Congreso, ya puede solicitarla. No es concurrente, no tiene que seguir. Lo que pasa es que volvemos al concepto de los padres de la patria. Eso suena coloquial, pero es la impronta para solicitar una buena pensión en el Congreso. Usted me mandó para la cama, pero maluqueado. Ajá. ¿Ustedes qué opinan? Sí, Nacho. Oiga, entonces, o sea, volvemos al mismo. O sea, no se está incentivando el consumo. Somos un país alcabalero, como lo dice el doctor Soto, lo ha dicho muchas veces. O sea, aquí, digamos, si a este ya le cobré el 4 por mil, ¿por qué no le cobro el 5 por mil por este otro lado? Y si este pudo con este pedacito, pues montémosle otro de los 20 metros que él puede con el otro. O sea, la administración de este país entendió que podíamos seguir sacando y sacando y metiendo. Y si estamos en el 10, ¿por qué no le metemos el 19? Ajá. Eso es lo que está pasando. Sí, y se vienen Pero más. ya se reventó, o sea, o estamos a borde de decir, no más, no va a ser posible, ¿o sí? Pues yo pienso que por ¿O todavía muchos, tiene margen? por muy técnicos que seamos en esta mesa y los ministros, la condición humana es muy clara y la actitud del comercio es muy, muy clara. El consumidor está desalentado, está desanimado. Y eso en bienes hasta suntuarios. Sí. Hasta suntuarios. Es que no puede ser que una economía se asuste. A mí me preocupa mucho como profesional que los ministros que hemos tenido se asusten cuando la gente compra bienes de alto valor. Al contrario, eso es sano para la economía. Eso moviliza una cantidad de recursos que a veces no se ven en pequeñas cosas. Entonces ya hablan de que se está recalentando la economía. Entonces generan señales que en el tiempo desalientan. Hay una cosa que a mí me preocupa y que también viene en esa escalada de impuestos. El catastro multipropósito. El tener una finca, una tierra explotada o no. Entonces, como usted no la está explotando, en términos productivos le vamos a cobrar como una finca de recreo, como si fuera un espacio de diversión. Para allá vamos.
Ese es el diálogo que está abierto. Entonces, tener también propiedades se va a convertir en un problema. Más allá si fue dialogado o no con las FARC. El tema fue que hoy el catastro multipropósito lo que levanta es la posibilidad de que paguemos por un bien que usemos para descanso, altos impuestos, o que lo pongamos productivo, bajos impuestos. Usted mencionaba de la propuesta de bajar los salarios de los que ganan mucho y de los que ganan poco, ¿qué? Vuelvo al tema de Chile. Yo pienso que cometemos un grave error. La ley 100 para mí fue mal copiada, pero hoy en Chile ya la están replanteando. Es que el tema de proponer no es malo. El tema es si se ajusta a la realidad nuestra. Sí, señores. Si pensamos en ese 19%, Chile, Colombia, ¿por qué no pensamos en incrementar, duplicar ese salario mínimo? O buscar alternativas, estudio, formación gratuita. Hay recursos que me parece que están dispersos en sectores que no los utilizan y que podrían ser provechosos. Puede que no sea... A ver, hay que decir algo muy puntual. En las empresas, las organizaciones con altos salarios, se habla de los salarios de la felicidad, del estar contento, de la organización. Eso es válido. Pero una persona con un salario mínimo le habla de salario de felicidad. Pues, no le da. Eso no existe. No le da. Sí. Entonces queda un poquito grotesco. Queda más triste. Listo. Como decía el ministro en Davos, no los llenemos de plata, pero entonces démosle algunos elementos como con unos los cuales puedan... incentivos. Claro. La educación tecnológica, algunas EPS o IPS que funcionen para ellos o a cabalidad. En fin, hay otras alternativas que no necesariamente implican desembolso directo. Sí, tienen que ser incentivos, Nacho, porque... De la felicidad. De la felicidad. No, hay otro salario. Emocional. Porque la otra propuesta, por decir algo, duplicar el salario mínimo, si muchos empresarios no se sostienen pagando el salario mínimo, me era duplicando. Pero genera consumo. No le va a dar. Esa ley. Pero si usted llega y usted genera hace lo que- inflación. Trump es loco. Pero si usted llega y dice, yo cojo a los empleados y les digo, les bajo. O sea, primero, mientras más traba les meta usted, más trampas van a hacer todos. Sí, ¿Sí o no? es Porque, cierto. por Dios, No, que no, usted paga esa es la 75, lógica. Están Yo obligados. como el fondo, porque yo no estoy montando una empresa para sostener el Estado, yo estoy montando una para ganar. Para ganar, Pero por lo póngale menos. lo que hace Trump. Trump es loco, pero en el fondo, no, ¿qué es lo el- mismo? no, y ha tenido una retrohabilidad, Bajen los sí, de un empresarios año del nada más. 75 y bájenlos al 40 o al Claro. 50. Pero dígales, de una vez les voy a subir el doblete del salario de los empleados al doble, el mínimo. Cambia la circunstancia completamente. Pero eso como que no es viable en este país. Pero ya que estamos en ese punto, hay empresas nuestras antioqueñas de mucho peso que ya están comprando. O sea, Trump en un principio dijo, me voy a cerrar, aquel que no invierta en Estados Unidos va a tener problemas. Sí. Pero el estímulo a los impuestos conllevó a que empresas nuestras ya compraran allá compañías Claro. y el sector cementero. Es que el empresario es ajeno a la realidad política, no es que no le importe, no, deja que las cargas se equilibren. Entonces, para muchos Trump puede haber tomado, puede ser muy loco, como anotas Nacho, puede ser muy desquiciado, pero lo que él entiende es que al empresario hay que incentivarlo. Usted lo vio Y si anoche. yo le bajo los impuestos al empresario, él tendrá estímulos para incrementar salarios Mire lo que a le sus dijo empleados y Apple. aumentar la productividad. ¿Por qué le De lo- dijo? Le voy a invertir 250 mil millones de dólares, voy a traer otra vez y esto va a generar yo no sé cuántos empleos. Claro, usted me bajó los impuestos, listo. Venga, yo lo voy a volver trayendo otra vez bien retribución. enredado todo esto que usted nos cuenta. ¿Qué cosa? No entiende uno nada. Volvemos enseguida. Andrés Castañeda, Andrés Castañeda, nuestro amigo, gracias, nos dice, qué buen invitado. Y queda uno aquí como con tantos sinsabores y tantas cosas y sin entender, pero le tengo que cambiar entonces la pregunta, ¿o será que la economía de nuestro país está tan contaminada por los dineros del narcotráfico que eso está haciendo que todo esto esté, digamos, en un caos financiero, administrativo, no sé? Lo que pasa es que con la economía ilegal, yo insisto que hay que confrontarla. Más allá del papel que pueda cumplir una fiscalía o un sistema judicial, hay que entenderla como un recurso patrimonial. Es decir, aún el delincuente debe pagar impuestos. El tema es, suena un poquito grotesco, Sí, pero la real anglosajona y norteamericana es esa, y evidencias hay muchas. Al Capone, entre otros, que fue mandado a la cárcel fue por evasión de Por impuestos. no pagar impuestos, sí, No, sí, señor. señor, tiene toda la Sí. razón. Entonces el tema es, el tema de lo moral y lo ético y el delito se lo dejo al sistema judicial. Pero como Estado me tiene que responder por un patrimonio y un recurso.
Desafortunadamente en Colombia lo tenemos en la misma bolsa, por eso no hay claridad de que cuando se coge un delincuente, una persona que está en la legalidad, cuándo devuelve o cómo reintegra esos recursos a la sociedad por el mal habido o la actuación mal hecha que ha generado de cualquier razón o actividad a la cual haya generado el recurso económico. Entonces, yo pienso que en Colombia hay que separar y obviamente comparto totalmente esa perspectiva, Nacho. Lo que ha habido entra normal, es que finalmente cuando uno va a algún lugar a comprar nunca le preguntan cuál es el origen de la plata o del dinero, simplemente pague. Solamente se ve cuando los economistas tienen un concepto para eso, cuando hay especulación, hay recalentamiento, el sobreprecio de los bienes. Nosotros llegamos, yo estaba muy niño, pero me acuerdo muy bien que ya hablábamos de apartamentos en el poblado de 33.000 millones de pesos, de 11.000 millones de pesos. La burbuja inmobiliaria que nadie creía. Y en parte de ese, estamos hablando más o menos de los 90, finales de 80, 90, y nadie creía, y gran parte de eso era el narcotráfico, pero también que Colombia tuvo la, comilla, suerte de traer recursos de petróleo. Sí. O sea, que nos llenamos de dólares. Yo en ese momento estaba estudiando en la Universidad de Medellín, yo recuerdo muy bien. Y solo por ser estudiante universitario nos entregaron libres, sin respaldo, sin codeudor, 2 o 3 tarjetas de crédito. Citibank, en esa época, claro. Conavi, entregaban a diestra y siniestra. Sin respaldo, porque había mucho dinero en la economía. La economía colombiana es muy asistencialista, como la francesa, y digo asistencialista es darle subsidios a todo el mundo, el gobierno dando subsidios supuestamente, y de pronto no tienen de dónde sacar, y de pronto estamos también en esa crisis, o Colombia no es tan asistencialista. Creo que sí, y tiene problemas de subsidios cruzados. ¿Qué es esto de subsidios cruzados? Que una persona que está por alguna razón en el tema de la ley de restitución, de la ley 1448 o demás, tiene otros beneficios. Entonces, estamos generando también una acumulación que me parece a mí perversa en el tiempo. Está bien que se restablezcan los derechos, que tengan esa posibilidad, pero son tantos los agentes que intervienen en esos subsidios que estamos creando unos nuevos ricos. Entonces se pasa de un proceso de restitución, un proceso de resarcimiento, a un problema de reivindicación económica, de acumulación de capital. Entonces, y eso lo ha dicho el anterior director del DNP, Simón Gaviria, y el actual, el doctor Luis Fernando Mejía. Es decir, tenemos un problema de subsidios cruzados muy fuertes en Colombia, que no solamente, reitero, están en esta población, sino que están en población que tienen altos ingresos, pero no están categorizados como tal. Incluso concejales y diputados del país, que tienen unas condiciones económicas muy buenas, pero están categorizados como en el sistema, en el CISBEN o en otro tipo de tipologías de escala asistencial. Los colados. Sí, yo pienso que está bien los esfuerzos, yo valoro eso, pero gobierno, departamento y municipio tienen que ponerse al día porque hay subsidios cruzados y eso es lo peor que le puede pasar a una economía. Que una persona reciba por su situación X 3, 4, 5 veces el recurso de lo que está pidiendo. ¿Es malo eso de regalar casas, por ejemplo, como lo ha hecho este gobierno? ¿Qué tal es ese mensaje? A ver, hay un economista, premio Nobel, Milton Friedman, ya no está, el famoso padre del liberalismo económico, que decía que el recurso público no significa tener más instituciones o más entidades públicas, sino que vaya directamente a la población. Eso es lo que él concibe como público. Lo que pasa es que el tema de viviendas y el tema de educación es un tema básico, donde yo me identifico como ciudadano. Si mi lugar de habitación es arrendado, eso no es mío. Y ahí sí me tengo que meter a temas de un poquito de filosofía política. El señor Juan Jacob Rousseau decía eso en un libro que se llama El origen de la desigualdad de los hombres, que tiene que haber como un punto de apoyo, como decía el padre Nicoló, un punto de apoyo para yo poder sentirme como parte de la sociedad. Casi el 45-50% de los colombianos viven arriendo. Entonces, ¿qué estímulos habrá en comprar carro, en comprar bienes muebles, cuando me tengo que ir de esta casa en cualquier momento de este apartamento? Entonces, aquí al contrario, la propiedad en Colombia, a pesar de que está en el artículo 48 al 52 de la Constitución, el derecho a la vivienda, la propiedad, es muy complicado decir que realmente existe. Pero ahí eso de regalar viviendas no vuelve a la sociedad más perezosa. Y la economía no la duerme. Hay un tema francés que es el de la focalización. Y nosotros en Colombia no tenemos claro si al que le está llegando recursos es el que efectivamente lo necesita. No, pero yo me refiero a que, por ejemplo, bueno, te dan la casa,
pero que tengas que aportarla, bueno, ayude usted a construirla. Que necesite algún usted esfuerzo. está especializado en, no sé, en marroquinería o en carpintería, pues ayude. De cierta manera, por nada. no, Sí. sino que, por ejemplo, los programas gubernamentales que atienden a todo este tipo de población, en el caso, por ejemplo, de lo de las viviendas, que fue una población muy focalizada como víctimas del conflicto, desplazados o pobreza extrema, lo que ellos hacen es, con ese contrato a 10 años, porque tienen que estarla habitando 10 años y tienen que pagar un impuesto por esa vivienda, claro, es formalizarlos. gratis. Y el trabajo que tienen que hacer con ellos es precisamente fortalecerlos para crear unidades productivas que le den de cierta manera un sostenimiento a esa vivienda, porque muchos de ellos no pagaban arriendos porque estaban en situaciones de ilegalidad, pues en ¿Cuántos una se quedaron los localidad. 10 años? Pregunte usted. No, todavía están. No, todos no se quedaron los 10 años. De Ah, hecho, no, y hay es que hay escándalos muchos- que sí, dicen señor. que se fueron y arrendaron estas viviendas. Pero a Hay esas un personas, oportunismo. pero de Venga, cierta señores, manera, perdóname, un momentico, debatico. No, Nacho. es que se me acabó el programa, qué pena con ustedes. ¿Piensa usted que los candidatos en la actualidad están conscientes de que realmente hay que hacer una reforma económica en este país considerable, o cree usted que todos siguen con el mismo discurso, corrupción, peleando entre ellos y nadie le ha parado bolas en serio a este cuento económico? Yo no lo veo claro, no los No veo lo ve claro. claro. Me preocupa que temas como otra vez Medellín salió como la ciudad con mayor desempleo del país, que supera en la media nacional. Entonces, temas como esos no están en la agenda de nuestros candidatos y eso preocupa. Los candidatos están peleados con los empresarios, porque es que pues, sí, hay que decirlo así, Pareciera ¿sí o no? porque No le esta importa. es una relación empresa-estado y si es del caso la academia, pero es un diálogo directo, es un diálogo franco. En Alemania hay un sistema que se llama el corporativismo empresarial, donde tanto los empleados como el dueño de la empresa y el Estado se ven en un mismo sector. Si nos va bien a todos, todos ganamos. Si nos va mal, tenemos que ajustarnos. Eso es un modelo muy normal en Inglaterra y en Alemania, el corporativismo empresarial. Todos somos la empresa. Si hoy estamos mal, ajustemos. Si mañana vamos a estar bien, mejoremos. Ojalá algún día aquí habláramos de corporativismo empresarial. Lo que pasa es que acá los planes siguen siendo buenas intenciones de los gobernantes, pero nunca atienden la realidad del país. Colombia frente a su entorno, y no hablemos de Venezuela, que es un caso extraordinario, no tiene pues por qué ser comparativo, pero Colombia con México, con Brasil, con Argentina, es que más, en realidad hasta acá a Chile, porque Chile va muy bien, o sea, Chile tiene una claridad económica muy importante. ¿Cómo está en ese entorno, en América Latina, Colombia? Hay una propuesta... Y es la cuarta economía más grande de América Latina. Sí, Perdóneme, es que no somos ni la séptima, es la cuarta economía. Brasil, México, Chile y Colombia. Y nosotros. Sí, Estamos ahí. inclusive llegamos a superar a Argentina, que estábamos Sí. en el quinto, y No, llegamos a superar a Argentina se Argentina, rezagó. por Dios. Argentina, no, lo que pasa es que yo creo en la capacidad económica de cada subregión. Sí. El tema es cómo hacer ese diálogo. O sea, el salario productivo, como quieren algunos candidatos, cómo nos afecta en Antioquia. Porque yo me atrevo a decir que es el único departamento y grupo de ciudades que a las 4 de la mañana ya estamos listos para trabajar. Pero el resto del país no. Entonces, ¿qué implica ese diferencial productivo y económico por una región como Antioquia o el eje cafetero para el centro del país norte y sur? Sí. Entonces, yo pienso que sí hay que llegar hasta allá. No es el momento, no sé, pero diferenciales por región, salariales, somos distintos. País de regiones, tiene todo País de aquí le hemos regiones. hablado. Pero hay una cosa, eso de pronto de pagar mejor en algunas regiones y en otras no traería, es un problema de migración de otros Movilidad. departamentos, otras ciudades, y así o sea, va a llegar tanto, listo, es que en Medellín están pagando el mejor salario, de Y se los mejores satura salarios que hay el en mercado Colombia. ahí. Las otras ciudades se van viendo, digamos, desocupadas. Los valores de los inmuebles de allá, obviamente van a bajar. Y todo se va concentrando en un solo punto, donde el día de mañana lo que va a pasar es que, listo, hay mucho empleo, pero también hay mucho desempleo de la cantidad de gente que se vino a un solo Le lugar. cuento Pero que el ese mercado se autorregula. Sí, pero le cuento que ese experimento se haga aquí en Colombia, ¿sabe con dónde? En Urabá. ¿Ustedes saben dónde arranca el salario mínimo en Urabá? Arranca como en 1.500.000 pesos. Y aún así no ha llevado a una gran población a que Pero es vaya. porque no le han hecho propaganda. No, sí, se sabe, En la misma se sabe. Bogotá, en la Sí, en misma Bogotá Atlántico, sucede. ya Sí. sabemos cuánto se gana una persona allá. Sí, sí Lo se que pasa es sabe. que no se ha hecho como el ejercicio de estructurarlo como un marco pues, de la economía, pero ya lo estamos haciendo. Hay euforia en algunos sectores, qué pena, profe, lo interrumpo, pues está acabando el programa, por el precio del petróleo en los mercados internacionales. ¿Esto es sostenible o no es sostenible?
Hay movidas interesantes en materia petrolera, la OPEP sigue ajustando la oferta, reduciéndola, pero hay un talante que va paralelo a eso. La economía verde, la economía ecológica, en fin, es decir, buscar alternativas distintas al petróleo. Yo no creo que haya una subida como la tuvimos hace 2 o 3 años de 80, 100. Si hay movimientos interesantes, lo que pasa es que hay que aclarar que es que el petróleo se mueve en una frecuencia mensual, como la mayoría de minerales. No es que hoy bajó, hoy subió hoy el hecatombe, no. Es un promedio a 40 días y ahí se ajustan las cargas, ¿no? O sea, el precio que tenga hoy se ve reflejado en 40 días porque son casi que compran futuro. Pues claro, sí, no están comprando el petróleo. La vela suya me imagino que está muy bien prendida. Sí, la de muchos economistas. No ven la hora prendiendo la velita que se acabe el gobierno, que se vaya el ministro Cárdenas, que se vaya, por favor. Y ellos le echan candelita a la velita, ¿sí o no? Yo me voy como triste. ¿Usted cómo ve? Y usted es docente, y usted es el director de Ciencias Económicas. Sí, de investigación, sí, señor. Muy bien, de la Universidad CESCO. ¿Es para irnos aburridos o usted cree que de pronto sí hay una conciencia y que el próximo gobierno le tendrá o vamos a seguir en lo mismo? Pañitos de agua tibia. ¿Y va a haber incertidumbre hasta las elecciones o no? Pañitos de agua tibia es lo que nos saben tener estos políticos para saber si votamos en blanco o qué hacemos. No, sí, es que es así. No, el tema, pues nosotros tenemos compromisos internacionales. La OCDE es lo que más tenemos al frente. Unos 23 comités que ya firmamos o estamos a punto de firmar. Educación, salud, tecnología, salarios, productividad, etcétera. Expectativas positivas. Todo cambio de gobierno lleva expectativas de recambio, aún siendo que quede un candidato cercano al Estado, hay un recambio interesante. Los inversionistas ven eso con optimismo. Las descolgadas que puede tener el dólar no serán propias de ese asunto de la campaña política electoral. En economía hay un concepto que se llama ciclo político de los negocios, que normalmente cuando hay campañas, la plata que se invierte es mucha. Demasiado. Entonces es la expectativa contraria a lo que uno cree. Más mundial de fútbol. Entonces tenemos dos circunstancias que van a mover la economía. Más mundial. Ajá. Pues muy interesante, hombre. Me alegra mucho haberlo tenido aquí en la mesa de trabajo. Me deja preocupado ese dato. Desempleo en Antioquia bastante alto. Complicado, me parece. Es lo que dice es importante. Sí. Vea, ¿sabe que lo hemos dicho con otro ejemplo distinto? Los niños en La Guajira se mueren de hambre. Los niños en Antioquia y en otras regiones se mueren asesinados. Colombia es un país de regiones. Y usted lo dijo, pues sí, en algunas madrugan a las 4, en otros se levantan a las 6. Sí, somos un país de regiones, funciona distinto. ¿Ustedes quedaron motivados, hermano? ¿Usted creo que...? No, yo quiero decirle una noticia, Nacho, que usted comenzó hablando del tema y que no se nos vaya de pasar. Usted está hablando del puente de Chirajara. Sí, señor. Acuérdese que se estaba investigando las causas del desplome del... sí. Sí, no, ya se sabe. Error de diseño. Ya se acaba de pronunciar el Ministerio de Transporte, había un ingeniero mexicano haciendo los estudios y otros más estadounidenses, y lo último es que hubo un error en el diseño, una viga que no era lo suficientemente fuerte para que soportara la infraestructura y por eso se desplomó. Error de diseño. Qué rapidez, qué bien. Profe, gracias. Muchas gracias. Me más aburrido. Ya lo esperamos, ¿no? Duber, ¿usted se fue contento? No, yo no quería contar más noticias, porque después de estas económicas... ¿Qué más tragedias? Sí, ¿qué más crimen que Germán eso? nos tiene más noticias enseguida. Muchas gracias. Esta sección es tan sorprendente como la suscripción a El Colombiano. Suscríbete ya en el 339-3333. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza. Bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Macabro hallazgo en Medellín. En menos de 2 horas las autoridades encontraron 4 cuerpos encostalados y envueltos en sábanas en el barrio El Pesebre de esta capital. Los 4 cadáveres de estas personas fueron hallados a primeras horas de la mañana en sectores cercanos al barrio El Pesebre, occidente de Medellín. Los 4 cuerpos estaban envueltos en sábanas y al parecer con heridas de bala. Estoy faltando por ahí 10 para las 7 a llevar a la niña al colegio. Y pues veíamos la gente, ya uno pregunta qué pasó. Ah, no, que hay 2 muertos ahí. Pues de igual forma llevé a la niña al colegio y cuando subí, sí, ya estaban todos los de la SIJIN, la EJIN, todo el cuerpo de criminalística haciendo adelantamiento a los 2 cuerpos. De igual forma en la parte de abajo, como se alcanza a ver, ahora pues había uno y acá otro contra la caneca, estaba el otro.
según como se estaban picados, los picaron, los descuartizaron en el momento. En principio reportaron el hallazgo de 2 personas asesinadas y arrojadas en vía pública, una de ellas en la vía que conduce al túnel de Occidente. Los trajeron para allá entre las 3 y las 5 de la mañana más o menos los dejaron ahí. Si usted se porta mal o hace algo malo, es como llama el ajuste de cuentas, si tú haces algo malo te lo cobran en el momento. O sea, en esos barrios no existe que yo te demande porque me robaste o porque me insultaste, no. Usted habla con alguien ahí y te matan por eso. Los cuerpos fueron embalados y llevados a medicina legal por personal de la SIJIN y del CTI, con el fin de establecer las identidades y los móviles de estos 4 homicidios que estarían vinculados. Las autoridades le atribuyen este caso a peleas internas dentro de los combos delincuenciales por reacomodamiento de sus estructuras. Bueno, nosotros lo que evidenciamos en esta clase de eventos es que estos criminales normalmente hacen esto entre las mismas estructuras, porque normalmente son gente de confianza, personas de confianza de las mismas estructuras delincuenciales, y hacen algún tipo de ajuste de cuentas entre ellos y terminan ocasionando estos homicidios. En el interior de las mismas bandas hay reacomodamientos, y en muchos de estos eventos lo que se observa es que hay ajustes de cuentas, porque hay diferentes situaciones como ventas de estupefacientes sin que la banda misma tuviera conocimiento en muchas ocasiones, y eso hace precisamente que entre las mismas estructuras se cometan homicidios. El secretario de Seguridad de Medellín lamentó la serie de muertes violentas que se han presentado en los últimos días en la capital antioqueña y dijo que todo se debe a la respuesta de las autoridades y a las recientes capturas de los cabecillas de estos grupos delincuenciales. Así es, por supuesto que es una cifra que nos preocupa como administración, que nos preocupa como autoridades. Hemos venido trabajando muy de la mano, tanto la policía como la fiscalía. Digamos que los sitios en donde ya ha priorizado la intervención son sitios que lastimosamente pues tienen este tipo de información en materia de reacomodamientos al interior de las mismas estructuras delincuenciales. En principio, precisamente como respuesta a lo que sucede en materia de capturas de los grandes cabecillas y los coordinadores, digamos que algunas estructuras tienen desórdenes internos, quedan estructuras cada vez más pequeñas, pero con una dinámica muy triste, y es que son más desordenadas y por tanto más violentas. La idea, por supuesto, es seguir trabajando para eliminar esta dinámica del territorio y permitir de una vez por todas sacar este tipo de noticias de la realidad de los medellinenses. Ayer les contábamos sobre un menor de 4 meses de nacido que apareció enterrado en el municipio de Segovia, pues ya está plenamente identificado el autor de este crimen y según los primeros reportes el niño habría sido enterrado vivo. Podemos dar la certeza y la claridad que el señor Johnny Alexander Meneses Ospina, de 21 años, es el responsable del lamentable hecho donde se fallece un menor de 4 meses en el municipio de Segovia. El menor fue presuntamente enterrado vivo de acuerdo a este dictamen. La Policía Nacional desarrolló toda la actividad de investigación en coordinación con Fiscalía, logrando recaudar material probatorio importante que da como resultado la responsabilidad de Johnny como homicida del menor de los 4 meses. Es momento de hacer una pequeña pausa para comerciales, pero ya regresamos con mucha más información en Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. En video quedó grabado el momento en que es asesinado un hombre de quien se presume estaba cobrando extorsiones en la terminal de transporte del norte de Medellín. El asesino está plenamente identificado y sería una de sus víctimas. Allí logramos identificar de que el homicida venía siguiendo a la víctima de algunas cuadras atrás, ahí en el terminal del norte. Lamentablemente le ocasiona varios impactos de arma de fuego. Afortunadamente hay una reacción importante por parte de la policía, es capturado este criminal y se le hace la respectiva incautación del arma de fuego. En el año 2017, el Instituto de Vivienda de Medellín, ISVIMED, realizó 1.086 mejoras de vivienda. También entregó 2.071 soluciones de vivienda y asignó 4.843 subsidios de arriendo temporal. La ciudad tiene un déficit cualitativo, calidad de vivienda,
calculado de unas 52.000 viviendas necesitarían algún tipo de mejora. De esas 52.000, en esta administración le estamos apuntando a mejorar 9.900. Ya vamos por la mitad y pasando esa cifra, nos queda el impulso, como les decía, para el 2018 y 2019. Y en el tema de vivienda nueva, nuestra meta es hacer 4.900 viviendas en 16 proyectos diferentes que ya están comenzados en diferentes fases. Hay unos en obra, otros en estudios y diseños, próximos a entregar los estudios para comenzar la obra, y otros realizando, digamos, los últimos ajustes para contratar estudios, diseños y obra con una sola compañía. El Papa Francisco investigará a un obispo chileno por encubrir abusos de menores de edad. Internacionales en Cosmovisión Noticias. El Papa Francisco investigará al obispo chileno Juan Barros por las acusaciones de encubrimiento de abusos sexuales. El caso de Barros, de 61 años, empañó su reciente visita a Chile, donde el pontífice tildó de calumnias las acusaciones de las víctimas contra el obispo. Según un comunicado, el Vaticano enviará al país suramericano al arzobispo de Malta, Monseñor Charles Scicluna, un fiscal encargado de los delitos más graves cometidos por el clero, entre ellos los abusos sexuales contra menores. Barros es acusado de haber callado los abusos repetidos del sacerdote Fernando Caradima, un influyente formador de obispos en Chile, y a quien el Vaticano condenó en 2011 a retirarse a una vida de oración y penitencia. Tras el anuncio, el obispo chileno aseguró que todo lo que disponga el Papa lo acoge con fe y alegría, pidiendo a Dios que resplandezca la verdad. Miles de personas en todo el mundo pudieron disfrutar el miércoles de una superluna azul de sangre, un eclipse lunar total particularmente raro por su tamaño. La luna quedó completamente cubierta y después empezó a reaparecer cubierta con un tono cobrizo, y de ahí el nombre del fenómeno. También se le llama azul, pero no por el color, sino porque se trata de la segunda luna llena en un mes, algo que solo sucede en promedio cada 2 años y medio. Y es súper porque el astro estaba el miércoles muy cerca de la Tierra. El espectáculo fue observable en parte de América del Norte, Rusia, Asia y el Océano Pacífico. La última superluna azul de sangre se produjo el 30 de diciembre de 1982 y el próximo fenómeno similar será el 31 de enero de 2037. Hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con toda la información deportiva en Cosmovisión Noticias. Bienvenidos a la información deportiva en Cosmovisión Noticias. En pocos minutos saltarán al terreno de juego los 2 campeones de la Liga Colombiana en la temporada anterior, para definir cuál será el dueño de la Superliga este año. Atlético Nacional y Millonarios, 2 oncenos con mucha historia en el fútbol local. Por un lado, el conjunto embajador tendrá la obligación de hacer respetar su casa, sin el técnico Miguel Ángel Russo, quien se recupera de una delicada cirugía. Por su parte, el Rey de Copas presentará su renovada nómina al mando de Jorge Almirón, el nuevo timonel que llevará las riendas del club en esta temporada, quien a la fecha está invicto en los juegos amistosos que ha disputado y espera ratificarlo en el primer reto del 2018. 3 fechas duró la sequía goleadora de Radamel Falcao García. Este miércoles anotó doblete ante el Montpellier para darle el triunfo al Mónaco en la Liga Francesa, 2-0. El colombiano abrió la senda del gol al minuto 15, aprovechando un balón suelto, y definió al palo de la mano derecha del arquero. Al 29, el Tigre volvió a rugir, luego de recibir un pase desde el costado izquierdo para empujarla por segunda vez al fondo de la red. Es así como Falcao agradece la confianza de su técnico Leonardo Jardim, después que esta semana manifestara que el Tigre era el mejor goleador que el equipo tenía. De esta manera, el Mónaco continúa a 12 puntos del líder Paris Saint-Germain. El delantero Luis Fernando Muriel con goles demuestra por qué fue la contratación más costosa en la historia del club. El Sevilla visitó al sorprendente Leganés, equipo que eliminó al Real Madrid en la fase anterior, por lo que se convertía en uno de los duelos más atractivos de la Copa del Rey. El delantero abrió el marcador a los 21 minutos con un certero remate de pierna derecha que dejó sin opciones al golero del conjunto local. Aunque la felicidad solo duró hasta el 56, porque Dimitris Siovas empató el encuentro, pero aún así, el gol de Muriel fue de visitante, lo que le da una leve ventaja al Sevilla en el juego de vuelta para esperar una final de la Copa del Rey. Y así llegamos al final de Cosmovisión Noticias. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía, que tengan una feliz noche.